Suscríbete a La Panterita. Llama al delivery más famoso del país, 6161-000. Mega descuentos en Punto Farma. La era digital nos hace distintos, creamos, compartimos, investigamos y cruzamos fronteras. En La Americana te impulsamos a más. Somos la universidad con más innovación e internacionalidad. Vení con nosotros, sea americana y revoluciona tu futuro. Llama al asterisco 8263 o ingresa a americana.edu.py. Y al cargar Super 97 de Petrobras recibís un combustible verificado por super expertos. Recordá, Super 97, calidad superior controlada por super expertos. Cargala en todas las estaciones de servicio de Petrobras. Nos vamos, ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Chao, señores. Hasta mañana. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Farma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. La promo de fin de años de Tiendas Martel te lleva al viaje de tus sueños. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, porque Arturo, fútbol a lo grande. Audiencia, buen día, ¿qué tal, Dani? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a ¿Qué tal? Buen día para todos. Señor, buenos días, saludo para todos. Buen día Arturo, saludo para todos. Antonio Galeano un año más. Para atender por qué. ¿Qué lectura hay que darle? Pedido de Francisco Arce, fue pedido de Francisco Arce. Arce no pide más. Opina, dice. En la última conferencia, Sí, pidió por él había en la última mencionado conferencia. eso, que de los nombres que terminaban contrato, él quería que continúe Antonio Galeano. Es como para darle una segunda oportunidad. Estuvo bastante irregular Galeano. Hubo partidos donde entró bien, hubo otros donde fue intrascendente, pero Arce ve en él posibilidad de crecer aún, por eso lo quiere retener. Y las características que tiene Galeano es la que estábamos hablando ayer, de no hay ese tipo de jugador que hace todo ese recorrido que hace Galeano, y la edad que tiene, las piernas que tiene, después como jugador es indiscutible para mí, pero como dice Víctor, tiene sus vaivenes normales pero también por la edad. No fue titular, por los vaivenes que tiene. Sí, lo fue 2 o 3 partidos como máximo y después otra vez suplente, a veces entraba, a veces ni concentraba. Tiene su etapa de lucidez y después está. Sí, sus picos. Y eso es de vuelta. Creería que Arce buscará recuperar a esa versión de Galeano del São Paulo. Exactamente. Por algo jugó en el Brasileirão, Crespo le daba minutos y llegó a jugar allí. 21 años tiene. Sí, él, ¿no? y buscar recuperar a ese jugador creería que es la mejor versión de Galeano, lo que busca Arce. Últimamente, es cierto, no se encontró la mejor, pero creería que va por ese lado. O sea, le tira unas fichas a recuperarlo. Porque tampoco Mateo fue titular, pues después de lo que le pasó.
Y de extremo a la derecha se va a mantener con Enzo Jiménez y Espínola, ahí no anda. Y sí, y ahora tiene una opción más con Galeano y después... Galeano tuvo luego. Y sí. Galeano El estaba en tema cero. es que Galeano fue más a veces no que sí este semestre. No es criticándole a él, pero lo que quiere darle el Chiqui es sigue confiando en él. Sí, le vuelve a dar crédito. Pasa que siempre también en el equipo vos tenés que tener un fijo, un titular, y después tenés que tener un suplente como Galeano que te puede dar una mano. No es que vos te tenés que casar con ninguno de los dos, pero el que juega titular tiene que tener en el banco una opción que sea... 22 años. 22 joven. Entonces, es una Pero opción. con las O si no... características distintas. Galeano no es Enzo Jiménez. Y Enzo Jiménez llegó a ser lateral derecho. Sí, Enzo es mejor marcador. Claro, si vos tenés un formato hecho y decís puesto por puesto, vos decís, bueno, pongo, porque este es el esquema que yo tengo. Arce tiene que decir a qué va a jugar. Y yo repito, que estando Fernando Fernández va a cambiar muchas cosas en Cerro. Fernando Fernández, Sergio Díaz, Robert Morales, Antonio Galeano. ¿Cómo va a ser? Yo creo un poco, Arturo, ayer que vos justamente preguntaste eso, que ni Moreno Martín ni Fernando Fernández van a arrancar como titulares. No, yo creo Probablemente. Yo creo que Fernando Fernández sí, el que no es Moreno. Porque uno de los dos, o Fernando o Moreno, tiene que ser. Pero con características distintas. Y hacerlo, ¿a qué va a jugar? Ayer dijo Zapac, basta de bla bla, dijo. Sí. Ese mensaje es interno, ese mensaje no va a su tradicional rival Olimpia. Ese mensaje es interno para Cerro. Basta. Porque ahora, y lo incluye Arce. Y lo incluye Arce cuando responde, cuando en la conferencia de prensa dice, me habló de mí habló de mí aquel, le voy a responder, qué clase de fútbol ven ustedes, el que veo yo. Y para mí que tiene un mensaje ese bla bla. Ese ya basta, sacándole el término hoy, basta de discurso, se dice, justifica. Ya no quiero más discurso. Resultados. Sí. Ese se llama discurso. Terminaron los discursos en Cerro. De estar 10 puntos arriba y que tu tradicional rival que parecía que se caía a pedazos termine levantando la copa y no haber aprovechado el momento, es para darle un zarandeo a los jugadores y si es posible hasta el cuerpo técnico. Es un mensaje para todos. Es un golpe duro. Porque tenía en tus manos la posibilidad, si no era el título propiamente, de llegar al mano a mano con Nacional. Después termina cambiando el formato del campeonato y es rival, el que venía tercero, que parecía que se caía a pedazos, que estaba complicado, el que termina levantando la copa y te refriegan la cara de la copa, ahí es peor. Y una situación no menor. Cerro no supo jugar los partidos importantes, no supo encarar clásicos, perdió los clásicos, partidos clave dentro de lo que se viene. Allí tiene que haber mucho el carácter. Sí. Incluso con el empate. Termina Y después arriba. algo que es innegable siempre, si no salís campeón, por lo menos los clásicos tenés que ganar. Ese es un consuelo que entre Cerro y Olimpia siempre se manejó y que sirve. Cuando vos no salís campeón, ganando el clásico vos salvás prácticamente el año, pero no salir campeón y perder los clásicos otra vez es duro para Arce, para el que sea, para Garnero cuando estaba en Olimpia, para Julio César si le pasa en Olimpia. Si no salís campeón, por lo menos los clásicos, y si salís campeón y perdés los clásicos, con el campeonato se zafa, pero la gente quiere, el clásico es fundamental en el, Y sí, a en el Cerro balance. le pasó las dos cosas para mal, pasó las perdió el dos título y perdió los clásicos. Sí. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. ¿Por quién es Rodrigo Viera? Rodrigo Viega es uruguayo. Fue anunciado hace 3 días más o menos por la página de Luqueño. Y ahí dice 11 incorporaciones Deportivo Luqueño. Exactamente, 31 años tiene Rodrigo Viega. Y el técnico no es Gustavo Florentino. El técnico Gustavo Florentino, No habla, exactamente. no responde, no contesta. Estuvo últimamente Viega, voy a mirar aquí la ficha, llegó a jugar en su momento en Peñarol, incluso Rodrigo Viega. Estaba jugando en... voy a buscar una ficha más actualizada. Jugó, por ejemplo, en Peñarol, Juventud Las Piedras, Temperley, en el fútbol argentino, Montevideo Wanderers, el Tanque Sisley,
Progreso, entre otros clubes. 1,80 de estatura, es mediocampista. Rodrigo Viega, jugador que nació el 7 de agosto de 1991, futbolista que fue confirmado por el Sportivo Luqueño. ¿Y Richard Salinas? Richard Salinas, el que estaba en Guaireña, no sigue en Guaireña. Sí, ahora va a Resistencia. Está diciendo a una emisora colega, concretamente a Deportes 1, saludo a los colegas, dice, ya cerramos con 4 o 5 jugadores, se sumó Richard Salinas. Y nosotros no hacemos eco porque está de cumpleaños Resistencia. Exactamente, 105 años. En realidad hay 2 Richard Salinas, pero supongo que se refiere al que estaba en Guaireña, porque el otro defensor estaba últimamente jugando en Richard intermedio. Salinas, que ya tiene trayectoria en fútbol, dice el Twitter. Y ahí me hace dudar si es el Richard Salinas joven o el más experimentado. Porque está el Richard Salinas defensor y está el de Guaireña que jugaba de volante por fuera. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Ideal para la cena de Año Nuevo. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. ¿Cómo te va, Roberto? Felicidades, 105 años, felicidades, Resistencia. Gracias, Arturo, muy buenas tardes para vos, tu audiencia. Sí, estamos cumpliendo un año más de vida, 105 años de vida institucional y estamos muy contentos, Arturo. Bueno, contanos, Richard Salinas, ¿cuál de ellos es el que se incorpora, Roberto? Richard Salinas es un volante que estaba jugando últimamente por Guaireña y ayer le contratamos y ya se puso a disposición del cuerpo técnico ayer. Y nosotros entrevistamos ayer y vos no nos dijiste, nosotros no te preguntamos, ¿cómo es? Ayer a la tarde surgió, Arturo, se firmó el contrato y ya directo ya se presentó. ¿Cuántos jugadores nuevos tiene ahora Resistencia, Roberto? Ayer incorporamos 6 jugadores. Richard Salinas, Francisco Báez, un central paraguayo que últimamente estaba jugando en Colombia, en Envigado, y le trajimos para este año. Y los jugadores argentinos que no tengo los nombres, pero que es un lateral izquierdo, un volante central, un delantero y un extremo derecho izquierda. ¿Cómo se sienten en Resistencia? Vos es decir, vos sos el que habla, tu hijo, el técnico. ¿Cómo es el tema del recibimiento y qué quieren y qué pretenden? ¿Quién es el que habla? Y hablamos todo en conjunto, Arturo, la parte de contrataciones de los jugadores que se va a contratar, trabaja el profe con el presidente. Y después la parte económica soy el que yo peleo por los números para poder llegar al presupuesto que nosotros tenemos. ¿El presupuesto es más alto que el año pasado? Perdón, así, el próximo año, por decir que esto termina, ¿es como hoy o no? Un poquito más alto va a ser este año que viene, Arturo, un poquito más alto. Bueno, y con relación a los amistosos, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo? Nosotros empezamos nuestra pretemporada el día 3 y hasta el día 10 y después ya estamos viendo los amistosos, 3 o 4 amistosos antes del primer partido. ¿Algún candidato para los amistosos, algún equipo con el cual ya hayan charlado para jugar? Y está hablando el profe con algunos colegas y está por decirnos quién es el equipo. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto, seguiremos charlando, muchas felicidades, ahora incorporado Richard Salinas, y lo mejor, gracias, Roberto, muy amable. Gracias, Arturo, y hasta siempre. Gracias, Roberto García, vicepresidente de Resistencia. ¿Cómo van a jugar Río y Mendoza? ¿Cómo te va? Perdón. En Luqueño, sí, Jorge Mendoza en Luqueño. ¿Cuántos jugadores? 11 ya. Sí, exactamente. Confirmó ahora otro volante, Viega. Viega. ¿Y cómo van a jugar ahí? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos volantes nuevos hay? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Uno se confunde con tantos jugadores nuevos. ¿Tú nuevo de nuevo en Luqueño, Jorge?
Sí, hay, bueno, todavía el uruguayo no, creo que es uruguayo, por lo Sí, que por viene a eso. Ciudad todavía no se presentó con nosotros, pero he visto que ya estaba en el club, el arquero también, así que de a poco se va armando el plantel, ya que también hay muchos chicos y por lo que se juega el año que viene Luque, es importante también acoplar a jugadores de experiencia y de recorrido, porque sabemos que el campeonato va a ser muy duro. Estamos hablando, Jorge, de un plantel renovado en Luqueño, y vos sos de los tantos nuevos. ¿Qué se dice ahora que se habla justamente con la renovación? 11 en total en Luqueño. Primero que nada armar un grupo fuerte, conocernos, venimos ya trabajando hace un buen tiempo, de a poco se van acoplando los compañeros nuevos que esperemos se puedan acoplar de la mejor manera, y como te dije, armar un grupo fuerte, que el profe tenga las opciones de tener un plantel amplio donde todos estemos al mismo nivel, y que él después decía el sistema o lo mejor para el equipo, así que de a poco nos vamos conociendo todo. Como te digo, tengo entendido que la mayoría de los nuevos se van a ir acoplando ahí en Posada, donde vamos a ir a hacer la parte más fuerte de la pretemporada a partir del 2, y de ahí seguramente el profe va a ir definiendo de a poco el equipo. Estos trabajos que venimos haciendo son más en la parte física, de poder llegar con una base importante a la pretemporada, que como te dije, a partir del 2 va a ser la más fuerte, y de como te digo, lo importante ahora es armar un gran grupo. Hay chicos que se quedaron también de muy buenas condiciones, que se quedaron del ascenso, y tratar de eso acoplarnos lo más nuevo y hacernos fuertes. Y Jorge, el que ya está de los extranjeros trabajando desde el primer día es Charpentier, ¿verdad? ¿Cómo lo viste a él en las prácticas de fútbol? ¿Qué nos podés comentar acerca de sus características del jugador que viene de Nueva Chicago? Sí, él la verdad que se acopló muy bien a nosotros, se fue adaptando a los trabajos, obviamente es algo nuevo también para él, es otro fútbol, otra forma de entrenamiento, y la verdad que en lo poco que venimos trabajando con la pelota, porque no estamos más en la parte física, de jugador de muy buen físico, que va muy bien al juego aéreo, la verdad que es muy molestoso, constantemente se está marcando líneas de pase, pica al vacío, la verdad un jugador interesante, que ojalá Dios quiera se pueda adaptar bien al fútbol paraguayo, porque no es fácil adaptarse al fútbol paraguayo. Entonces ojalá que él pueda adaptarse lo más rápido posible y que nos pueda dar mucha alegría y que pueda convertir goles, que es lo que todos esperan, todo hincha espera que siempre el delantero convierte, y ojalá nosotros podamos ayudarlo a él para que él pueda convertir muchos goles. Falcón, el arquero, decía Jorge que todavía no está, ¿verdad? O sea, se incorpora en Posadas. Tengo entendido que es así, porque por lo que he visto que ya se hizo la presentación, pero bueno, todavía no se acopló con nosotros. Nosotros ahora volvimos ayer, hoy entrenamos doble turno, mañana doble turno, el jueves entrenamos por la mañana, y después se nos libera para presentarnos el 2, que sería el viaje a Posada, que seguramente, tengo entendido que seguramente ellos se acoplarían ahí ya con nosotros allá en Posada. Jorge, observaba el otro día en uno de los posteos de la página de Luqueño, está activando con los socios, inclusive fuiste vos como una de las caras visibles ya de la institución. ¿Cómo sentiste al hincha luqueño? Creo que hicieron un after office, algo así en estos días, ¿puede ser? Sí, me invitaron ahí de parte del marketing del club de poder ir a interactuar un poco, a estar un poco con los hinchas, con los socios especialmente, y también uno yendo a conocer de a poco lo que es el ambiente. Bueno, en lo personal por ahí no me sorprende mucho, porque vivo en Luque hace varios años, ya que mi señora y toda la familia de mi señora son luqueños, y sé lo que es el Deportivo Luqueño. Entonces fui ahí a compartir con ellos, a entregar algunos premios, y la verdad que me mostraron mucho el cariño. Obviamente es una apuesta grande también que el club hace hacia mi persona, y espero estar a la altura. Me lo hicieron saber también que la exigencia es muy grande, que esperan mucho de mí y del equipo, así que es lindo también ya ir adaptándose y viendo lo que es la gente. Esperemos, como te dije, el año que viene darle mucha alegría, tratar de posicionar a Luque lo más alto posible, prepararnos para pelear cosas importantes, que es el objetivo del club y de nosotros también. Jorge, una pregunta que te quiero hacer, y obviamente en la medida que puedas responder, si no querés hacerlo,
sin problemas. Con Guaraní, al terminar el vínculo, ¿ellos quedaron con alguna deuda contigo o formó parte del acuerdo justamente resignar eso, entre comillas, para que puedas liberarte? No, la verdad, por ahí no corresponde, como digo, pero yo siempre respondo porque no tengo nada que ocultar. Salí muy bien. Fue un acuerdo mutuo especialmente con Santiago Sosa, a quien agradezco mucho porque facilitó todo. Yo también no tuve ningún inconveniente, lo hablamos, entendí la situación del club, ellos entendieron también mi situación, entonces muy bien, no hay nada pendiente, no hay nada, se aclaró todo firmado, la verdad, muy agradecido, primero que nada porque nunca buscaría perjudicar al club por nada del mundo, es porque soy muy agradecido, porque soy hincha del club, entonces se dio esta posibilidad del Deportivo Luqueño, la situación del club también de Guaraní, no, como ustedes saben, por ahí no era fácil, y bueno, ellos entendieron, y bueno, ahora es mentalizado en el Deportivo Luqueño, agradecido al club, deseándole lo mejor siempre, como un hincha, menos cuando jueguen contra ellos, así que ahora mentalizado en lo que es Luque. Bueno, Jorge, lo mejor para vos, el panorama clarito, lo mejor para vos, para la familia, seguiremos charlando, Jorge, gracias. No, cuando quiera, Gusto, un placer siempre, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Jorge Mendoza. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusibellala Casi RI, 2 de mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Cuál es el equipo que más reforzó? Perdón, me expreso mal, reforzar, es un término muy común, incorporar, que es más elegante. Luqueño 11, hasta aquí. 11. Y Resistencia 4, Baez 5, 6, la vez pasada otro, 7 y si no me olvido alguno, porque Resistencia casi desarmó su equipo, su plantel base. Así como se fueron 15, más o menos iban a llegar también ese número 10. Todavía no llegó ese número, pero está trayendo. Va a ser difícil para los técnicos, y vos sos técnico, Dani. Va a interpretar. Hay poco tiempo. Primero tenés que tener, los entrenamientos son entrenamientos, los amistosos son amistosos, y hay que ver hasta dónde vos podés armar. Sí. Una cosa es que vamos a practicar caseramente, esto hacemos y esto está. Y aquí los clubes no, la dirigencia no espera. No, y después te van a echar en cara, te traje tantos jugadores, ¿y qué pasó? No sé si pedito o no pedito te ofrecemos nosotros. Por lo visto el mercado paraguayo es interesante comparativamente ahora al argentino, no de lo que está bien posicionado, estamos hablando, por eso vienen tanto acá. Sí, equipos de primera nacional, por sobre todo, de ahí la B nacional, sí. Mucho, exactamente, que es la segunda división. Pasa que en la economía al final les conviene más a ellos venir a jugar acá. Totalmente, y después viendo el tema del tiempo también, Arturo, todo este tema del mundial es prácticamente un mes y ahora falta otro mes todavía, fueron casi 2 meses de pausa, muchísimos jugadores nuevos, es difícil armar un equipo. Bueno, pero vos atendés, Libertad sigue con Garnero, sí. Continúa con Garnero. Cerro sigue con Arce, sí. Olimpia sigue con Cáceres, Nacional sigue con Saravia. Hasta ahí quédate, después todito cambiaron. Hacé la tabla y fíjate que los equipos de Copa Libertadores se quedaron. Sí. Después cambiaron todo. Hasta el propio Guaireña cambió. Sí. Y después le podemos hablar con Trovadio Duarte a ver qué hace Trovadio Duarte, dicho sea de paso. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Esos son los que ascendieron. Yo lo que hablo es primera división, los que cambiaron, no los que ascendieron. Efectivamente, José Arrúa viene de la intermedia primera, no se contabiliza. Sí, y Pereira que sigue en Tacuary. Pereira sigue en Tacuary, pero cambió Tacuary. Lo que yo digo es, los equipos que no cambiaron son 4. No, y Tacuary terminó con Robert Pereira la temporada. ¿Y quién era antes el técnico? Antes fue Iván Almeida. Año 2022. Fuera de los 4, toditos cambiaron.
Estoy hablando fuera de los 4, no quienes terminaron. Sí. Garnero ahora se le renovó, Arce se le renovó, Cáceres se le renovó y Sarabia se le renovó. Dicho sea de paso, hablo 2022 de apertura. Ali, de todo ello, el que se encontró con una complicación importante es Sarabia. Ayer hicimos el cálculo con Víctor y llegamos a 9 jugadores que están fuera. Sí, de los que eran o titulares o que solían entrar cada tanto. En general se fueron 9, pero de los 9 titulares por lo menos eran 5 o 6 de su base principal. Tengo Jaquet, Palau, Jaquet, Palau, Santa Cruz, Gaona Lugo, Bruera está para irse. Después Juan Franco, Palau, que solían entrar. ¿Y dónde está Gaona Lugo? ¿Dónde está Gaona Lugo? Gaona Lugo va a jugar en Perú. No, ya sé, pero está acá afuera. Y hablando de Perú, Cienciano de Perú a estas horas confirma igualmente a José Leguizamón, el defensor paraguayo. José Leguizamón, como nuevo jugador de Cienciano peruano. Estaba en Sudamérica. Sí. Ahora. Las bajas de Nacional, Rodolfo Rodríguez, arquero suplente, pero es una baja. Juan Franco, Miguel Jaquet, García Guerreño, Wilson Ibarrola. ¿García Guerreño se fue? Sí, está también entre los ¿Cuándo que se fue? Los que se fue. ¿Se fue García Guerreño, vio? Termina contrato a fin de año. Sí, no había renovado. No hubo acuerdo hasta ahora. Yo no tengo la lista de lo que se fue. Ibarrola, Rubén Ríos, Palau también es otro que no renovó. Gaona Lugo, Danilo Salagru, que hoy está para irse así como están las cosas, y Bruera, que está en un porcentaje importante que se va. Pedirle a Rodrigo si no tenés. Gustavito, ¿vos no le podés pedir a Gerardo los teléfonos? Si él no tiene para pedirle así, Gerardo nos da la mano con los jugadores que estamos mencionando. Ahora de los jugadores que se van de Nacional. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual. Por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo está, Arturo? Placer conversar contigo. Bueno, con Héctor Melgarejo. Freddy Vera es de ustedes. Hoy se presentó a entrenar Arturo, que tiene la autorización de Cerro Porteño y por eso se presentó, ¿no? ¿Eso significa que sigue en Ameliano? Sí. Él tenía contrato hasta junio. Cerro hizo la solicitud de la devolución del pase. Bueno, capaz que eso quede sin efecto y continúe, pues el pase aún no salió de la Ameliano, ¿verdad? O sea, le amplía el préstamo, que terminó a fin de año y ahora amplía, ¿o cómo es? No. Nosotros, Freddy se había sumado con nosotros en junio del 2022 y los préstamos tienen que ser anuales por reglamentación de FIFA. Y su préstamo era hasta junio del 2023. Cerro solicitó la devolución, nosotros contestamos, pero fue administrativo todavía, ¿verdad? Capaz que puede quedar sin efecto de eso y continúa hasta junio del 2023 como inicialmente, ¿verdad? ¿Pero que va a jugar en Ameliano? Sí. ¿Cuántos nuevos tiene Ameliano, Héctor, en total? No tengo mano, Arturo. ¿Pero cuántos estamos? Luqueño, por ejemplo, tiene 11. Nacional, no, creo que va a llegar a eso. Más 15, por lo menos tengo. Aproximadamente 15, 16 más o menos. Bueno, ¿y el presupuesto aumenta o es igual? No, con relación al de este año es un presupuesto mayor. Un presupuesto mayor. Hay que hacer, yo creo que tenemos que vender a un jugador, tratar de ganar la Supercopa o pasar primera ronda, sino capaz que nos compliquemos, ¿verdad? Si ganan la Supercopa y si le gana Olimpia tiene 1.000 millones. Ahí estamos bien otra vez, vuelta, ¿verdad? No, por eso digo, así como Olimpia puede ganar, también lo puede ganar a Mediano y está. En busca de eso que va a paliar seguramente las circunstancias propias de lo que pasa, ¿no? Sí, así mismo. Realmente nosotros el golpe económico que tenemos es el compromiso por la permanencia, ¿verdad? Y el premio Sudamericana que estamos pagando de acuerdo a cómo recibimos, ¿verdad? Y eso hizo hipotecar un poco el presupuesto del próximo año. Bueno, lo importante es Freddy Vera, rendidor y útil para ustedes en el buen sentido de la palabra. Sí, muy contentos que se haya presentado con nosotros. Fue fundamental para la obtención de la Copa Paraguay. Uno recuerda el golazo que había convertido en la semifinal y también para la permanencia, ¿verdad? Con ese partido contra Sudamérica que entró a desequilibrar totalmente, o contra Guaraní mismo, que su ingreso cambió totalmente el juego y que nos permitió estar de vuelta un año más en primera división. Muy bien, muchísimas gracias. Seguiremos charlando, Héctor, muy amable.
No, por favor, a la orden, cuando guste. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Rolando García Guerreño, ¿se fue de Nacional o no? ¿Cómo te va, Rolando? Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, contanos qué pasa con vos en Nacional, contanos. No, y ahí estamos en negociaciones. Todavía no se llegó a un arreglo. Yo creo que esta semana se va a definir todo, por el sí o por un no. ¿Vos estás practicando con normalidad? Sí, yo estoy entrenando con ellos sin problema, con normalidad hasta este fin de semana y después ya termina mi contrato. Claro, por eso vos cumplís y ellos van a cumplir con vos en el tema contractual. Seguramente, nosotros no estamos al día nosotros estamos 2 meses abajo, ahora que empieza el año nuevo vamos a estar 2 meses abajo y seguramente van a cumplir como siempre. Bueno, esperando que cumplan los meses atrasados de Nacional, Rolando. Ojalá por todo, ¿no? Pero más que nada tratar de arreglar mi contrato para el año que viene, es lo que estamos hablando. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. No está fácil. Ellos no ceden en ningún momento, así que vamos a ver qué pasa. Si es que no sale en Nacional, tengo que ver otras opciones que tengo. Es decir, Rolando García Garreño, el Nacional te dice esto es lo que podemos y el que decide sos vos, si aceptás o no, así, no hay contraoferta, no hay contrapropuesta de tu parte. Totalmente, así tal cual, es lo que hay, lo tomás o lo dejás, así mismo, y creería que, no quiero hablar de otros compañeros, creería que a la mayoría le dijeron lo mismo, así que es una pena porque se está desmantelando el plantel, básicamente. Vos estás más fuera que adentro, ahora cumplís por el tema profesionalismo, sí, cumpliendo tu contrato, pero si la pregunta es, ¿estás más fuera que adentro, Nacional? Sí, yo creo que sí, porque hasta ahora no hay respuesta. Estamos negociando hace 1 semana y media y yo le mandé una contrapropuesta y no hay respuesta. Y creo que cuando termine en la semana se me va a terminar el contrato y tendré que ver otro lado, no puedo hacer otra cosa. Rolando, por lo que explicaba, entonces hablamos de una reducción importante del salario, ¿verdad? Por eso es que te ofrecen más o menos, ¿lo tomás o lo dejás? No una reducción, sino lo mismo que venía cobrando. Lo mismo. Es lógico que después de un torneo impecable que nosotros hicimos, es lógico que uno pida algo más, como todos. Y así que, pero ellos no ceden y bueno, me dijeron es lo que hay, lo tomás, lo dejás. Por ejemplo, te pregunto por otros casos, decías seguramente están en situaciones similares, pero están yendo a practicar también, me imagino, Palau, Danilo Santa Cruz, entre otros jugadores. Ellos continúan hasta el 31 igual que vos, ¿verdad? Sí, totalmente. Ellos como yo también están entrenando, estamos entrenando todos y todos tenemos contrato hasta el 31 y de ahí en más cada uno tiene su idea, su propuesta, no sé, no manejo las ideas de ellos, pero bueno, a mí me propusieron eso y estamos viendo a ver si se puede llegar a un acuerdo. No, por eso te digo, están en stand-by, no sé si es un sí o un no, pero yo creo que esta semana se tiene que definir. ¿No te llamó a un ex entrenador últimamente, Rolando? Seguro que algunas ofertas tenés aquí de nuestro fútbol. Y acá concreto, pues no quiero hablar porque hay muchos que suena ahí, suena allá, pero nada, si no es nada concreto, pues es medio al pedo hablar. Claro. De Argentina sí me llamaron varios me llamaron, pero mi idea pues siempre fue, ya desde el año pasado, quedarme acá en nuestro fútbol, tratar de estar más con la familia. Yo mucho tiempo estuve afuera, entonces mi idea era ya quedarme un poco más acá en Paraguay, pero en caso de que no haya nada, yo seguramente voy a tener que optar por salir otra vez afuera, que tengo oferta. Uh-huh. Hace poco, hablando con un directivo, no de Nacional sino de otra institución, decía, hoy traer un jugador argentino en Nacional B nos sale más económico que un jugador, por decir así, de media tabla para abajo en cuanto a sueldos, con lo que significa nuestro país. ¿Cómo está eso para ustedes, los paraguayos, como en tu caso que tenés oferta del fútbol argentino? ¿Cómo se está pagando hoy en la Argentina en cuanto a los valores? ¿Conviene? Sí, no, en realidad no conviene mucho, más se van porque es una vidriera, el fútbol argentino es una vidriera totalmente. Vos te vas hace 6 meses o un año medianamente bien las cosas y de ahí te llaman desde todos lados, eso es lógico.
La mayoría se van ahí, los más jóvenes más que nada. Yo en mi caso ya tengo mi carrera y tengo mi nombre y no me convendría ir a buscar esa imagen otra vez. Ya estoy para otra cosa. Y sí, eso es la realidad, lo que te dijeron los dirigentes de acá, es una realidad, porque los argentinos por ahí vienen acá, cobran en dólares un poco menos que nosotros y ya eso es una plata gigante para ellos, convirtiendo en pesos, ¿no es cierto? Y como vos estás cerrando la charla contigo, estamos hablando de que no querés la aventura, ya tenés tu prestigio ganado. Sí, yo creo que sí, y no es que estamos hablando de boca para afuera nomás, es lo que hay. Tengo una imagen, tengo mi carrera y no voy a especular. Eso es lo que yo también le comentaba a los dirigentes de Nacional. No quiero especular, es muy poco profesional estar especulando. Le digo, llegamos a un acuerdo, ¿no? Y listo, yo vengo, cumplo mi contrato y si me tengo que salir, voy a salir, no voy a estar especulando como otros. Está muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Arturo, hasta luego. Adiós, Rolando García Guerreño. ¿Qué pasa en Olimpia? ¿Por qué tiene que declarar Trovato y Lunote? ¿Cómo te va, doctor José Casaña Levy? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Arturo. Un placer saludarte, a tus compañeros y los mejores deseos para el año que está por empezar. Gracias, igualmente. ¿Por qué tienen que declarar el presidente del Olimpia? ¿En qué sentido, José? Bueno, ayer yo participé de la asamblea como socio, ¿verdad? Y el presidente del club dijo que ellos remitirían los antecedentes de algunos contratos de comisión de representantes porque eran irregulares en cuanto a su forma y que eso causa un perjuicio para el club y que no reconocerían ese compromiso por ser irregular. Y entonces remitirían. Entonces, si es que remiten, nosotros haremos una copia de toda esa documentación y le enviaremos a cada uno de los afectados para que puedan hacer su descargo, ¿verdad? Y una vez concluida esa pequeña y breve investigación, se devolverá a la comisión directiva y ellos son los que tomarán la decisión de si se aplica alguna sanción o no. Es decir, José Casañas Levy, es decir, ¿por qué se debe esto? ¿Por qué se acordó con esto? ¿Por qué se estipuló esto? Son preguntas que ustedes quieren respuesta. Sí, porque yo recuerdo haber visto, Arturo, un par de esos contratos y en algunos que yo vi no tenían la firma del tesorero, por ejemplo, ¿verdad? Y la única manera de obligar al club patrimonialmente es con la firma del presidente y del tesorero. Entonces, pero repito, eso sabremos, porque es más de un caso, eso sabremos cuando nos remitan formalmente, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, o sea, hasta dónde nos podás decir, hay otra reservada. Adebayor, su representante, ¿está? Sí, es uno de los casos que está. ¿El representante cuánto le reclama Olimpia? ¿O el intermediario? Decimos técnicamente una palabra. Resulta que yo recuerdo que esos contratos figuraban como comisión de representantes, ¿verdad? Pero los montos eran montos muy altos respecto de lo que es una comisión, ¿verdad? Entonces por ahí y no tenían algunos la firma del tesorero, ¿verdad? Había mencionado, ¿no? Hay que recordar si es así, que Trovato había dicho que se rompió un contrato con Polenta en los Estados Unidos, ¿verdad? A un comisionista, ¿verdad? Perdona, Arturo. El caso de Polenta, cuando se desliga del fútbol norteamericano, ¿cómo fue? La mayoría de esos, por lo menos dos de los que yo vi, eran representantes de empresas que traían y que en concepto de haber conseguido la transferencia del jugador al Club Olimpia, ellos decía el contrato que cobraban una comisión. Pero bueno, como sabemos, las comisiones son porcentajes bajos, ¿verdad? Por los mismos montos
de los contratos, pero estas comisiones eran muy importantes y hay que aclarar que se emitieron cheques adelantado y diferido mejor dicho, a estas personas que hoy reclaman por sí mismas o por terceros al Club Olimpia esos montos. Hablamos de $1 millón más o menos, el representante, el intermediario de Polenta, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso era más o menos esos montos eran montos muy importantes. Sí, y en los contratos yo lo que recuerdo, voy a volver a leer cuando me envíen, pero de lo que recuerdo es que no quedaba muy claro cuál era el concepto, ¿verdad? Hablas de dos casos puntuales, Polenta y Adebayor. El uruguayo, sí, esos dos casos yo recuerdo haber visto una copia de ese contrato, ¿verdad? Y al no tener firma del tesorero, ¿qué te hace pensar a vos, José Casañas Levy? Y no le obliga al club desde el punto de vista formal, pero hay que aclarar una cosa, hay demandas, o sea, como son títulos ejecutivos los cheques, igual le ejecutan en los juzgados, ¿verdad? Entonces, por más que el club desconozca lo que ahora seguramente se va a analizar, es si el comportamiento de los que obligaron al club fue un comportamiento regular o no. Ese va a ser el objetivo, digamos, del sumario. Estamos hablando de los dos presidentes que fueron, Trovato y Bruno, ¿en ese orden? Es correcto. Bueno, los temas más elevados son el de Adebayor y el de Polenta, ¿verdad? Con intermediario, comisionista, ¿no? Sí. Ese es el punto. No con los jugadores, porque ahí no se puede básicamente hacer nada, pero sí respecto de las comisiones de los representantes, es lo que se va a analizar, Arturo. ¿Y uno más o dos más? Sí, creo que hay dos más, pero no recuerdo. Me parece que es Viudez, uno de ellos, y el otro no recuerdo. Ayer el presidente mencionó eso con detalle y está también en la memoria del club. Bueno, ¿quién se encarga de decirle a Trovato venir? ¿Son declaraciones de qué tipo? Bueno, una vez que se reciba, los miembros de la comisión de disciplina, somos 3, se va a designar uno de los 3 miembros y esa persona va a notificar con todas las copias para que cada uno de los notificados pueda hacer su descargo, ¿verdad? Y bueno, ellos pueden ejercer su derecho de hacerlo o no. Bueno, ¿hay antecedentes en Olimpia? No. ¿Y cómo tomas esto vos? ¿Y qué escuchaste? ¿Y qué pensás, doctor? Yo, Arturo, entiendo que es un tema extremadamente importante y delicado por el compromiso que representa para el club y por el impacto que esto tiene en el balance y en el patrimonio, ¿verdad? Entonces es muy importante que quede absolutamente claro cómo se realizaron esas operaciones, por qué se hicieron de esa manera, y a partir de ahí tomar una decisión, porque es algo que tiene que quedar para cosas futuras, ¿verdad? Es un tema muy sensible, Arturo, y muy complejo también, porque son contratos que firmó un presidente del club, ¿verdad? O sea, no es tampoco cualquier cosa. Y si las explicaciones convencen, está. Y si no fuese así. Y si no fuese así, se remite un dictamen a la comisión directiva, y la comisión directiva en mayoría tiene que votar si aplica una sanción, qué sanción aplica, o si no aplica ninguna sanción. Para eso tienen que estar Trovato y Brunote. Todas las personas notificadas y con su descargo, si lo presentan, va a ser enviado a la comisión directiva. ¿Y quiénes más van a ser citados? Y hay que ver, Arturo, los documentos que envía la comisión directiva, y las personas que aparezcan ahí, todas
van a ser citadas. Pero o las que tengan o puedan tener algún conocimiento, ¿verdad? Pero eso significa algún conocimiento, es una persona más sobre el mismo caso. Claro, puede ser que la firma sea de una persona, pero como es un tema administrativo, ¿verdad? Puede ser que hayan personas dentro de la tesorería o dentro de la administración que tengan un conocimiento sobre cómo se hicieron esas operaciones para poder escucharles y que forme parte del análisis. Por ejemplo, dice la comisión directiva, contratamos de Bajor, pero hay que pagarle al comisionista esto. ¿Eso fue resuelto por la dirigencia o a título personal del presidente de turno? ¿Estará esa pregunta? Claro. Una de las cosas que vamos a pedir indudablemente es si figura en algún acta de comisión directiva esas operaciones y esos compromisos, ¿verdad? Por supuesto, eso es muy importante. ¿Y si no fuese así? Y bueno, si no fuese así, vamos a analizar si eso qué impacto tiene en el dictamen que hay que hacer, ¿verdad? Y por qué no. Probablemente si es que los presidentes anteriores deciden hacer su descargo o piden comparecer, que es su derecho, nosotros le preguntaremos cosas relativas a eso también, ¿verdad? Si pusieron a consideración, por qué no lo hicieron, si es que no lo hicieron, todo lo que tenga que ver con una aclaración y con su derecho a defenderse, ¿verdad? Y si no fuese así, vos te imaginás, podrá estar escuchando ahora Trovato, podrá estar escuchando Brunote, ¿sujeto a qué en caso que las explicaciones no satisfagan a quienes preguntan, o eso va a una asamblea posteriormente para tomar una resolución final? Bueno, el dictamen puede ser recomendando a la comisión directiva la no aplicación de una sanción o la aplicación de sanciones, y eso a su vez tienen diferentes gravedades, digamos, ¿verdad? Diferentes niveles de gravedad. Suspensión, la más grave es la expulsión, ¿verdad? Y la comisión directiva tendrá que tomar la decisión, y si la persona quiere recurrir eso, como vos sabés, y en cualquier asociación, la asamblea es el máximo órgano. Es soberana la asamblea, eso creo que es así. Es soberana, la comisión directiva no puede sancionar, pero puede decir sí, estamos satisfechos con lo que dice. Si no está satisfecha la comisión directiva, va y deriva esto en una asamblea. No, la comisión directiva puede aplicar la sanción y puede ser revisado ante una asamblea. Claro, y la asamblea puede no estar de acuerdo con la comisión directiva en caso que proponga sanción. Así mismo. Bueno, vamos al tercer punto. ¿Hay antecedentes? Decían no es poco común, no. ¿Cuál tiempo tienen para presentar con papeles, si fuese así, Trovato y Brunote? Está previsto en el reglamento, nosotros vamos a darle el tiempo suficiente, el que necesiten para presentar. Hay que recordar que este es un sumario, ¿verdad? Es decir, es un procedimiento breve, Arturo, por lo tanto no puede durar más de 60 días, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, ellos tendrán un plazo para presentar su descargo, ¿verdad? Y perdón por ser reiterativo, José Casaña, doctor, ¿hay alguien más que vos hagas memoria va a ser citado o son los dos presidentes? No, es casi seguro, Arturo, que más personas sean convocadas, porque este tipo de operaciones no se pueden realizar con una sola persona. O sea, acá hay que ver si se asentó en la contabilidad, cómo se asentó en la contabilidad, qué es lo que dice el gerente de turno de ese momento. Aclarando una cosa, las personas socias del Club Olimpia son las que están sometidas a los estatutos y al reglamento. Si una persona no es socia, igual podemos pedirle su colaboración, pero no está obligada, digamos. ¿Ya hablaron con Trovato a título personal y con Brunote o se van a hacer sentir a través de los medios o por una nota de ustedes? No, nosotros no podemos, Arturo, hablar personalmente con ellos sobre el tema. Tenemos que hacerlo formalmente para mantener también lo que dice cualquier sumario, el
el sumariante tiene que mantenerse distante de las personas sobre las cuales hay que decidir su conducta, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen como cualquier ciudadano y como cualquier persona. Ellos también me conocen y saben que tanto yo como el doctor Raúl Codas somos personas que no tenemos ningún tipo de encono ni nada con ellos. En fin, trataremos de hacer el mejor trabajo posible. Y queda la pregunta que te pueden responder y dudar de lo que hicimos. ¿Te pueden decir? No, eso no es una respuesta, ¿verdad? La respuesta sería, decir, lo hicimos de esta manera con estos documentos. Y te puedo decir, en caso de Brunote, en caso de Trovato, hay antecedentes, te pueden decir donde tampoco firma un tesorero, esto se hizo, eso a ustedes no le va a convencer. No, porque cada caso se analiza de acuerdo a los antecedentes de ese caso. No cuentan otro tipo de casos anteriores similares que, como vos decís, puede ser que hayan, yo no sé, ¿verdad? ¿Y qué dice el estatuto referente a esto? ¿Es el club o es el presidente turno que se hace cargo de la deuda? Con comisionistas, digo, o representantes. Bueno, el club es el club de hecho es el que está siendo demandado, ¿verdad? Y como te dije, como son cheques, son títulos ejecutivos, en esos juicios no se puede discutir el origen ni el fondo de la operación, ¿verdad? Se discute si es emitido por esa persona o no y punto, ¿verdad? Pero en el club sí se puede analizar si ese comportamiento fue correcto o no. Ahora, fueron cheques sin fondo. ¿Quiénes tienen los cheques, si es que lo tienen? Esa es una buena pregunta, Arturo, porque aparentemente en algunos casos no es la persona que retiró los cheques. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son? Y nombran abogados generalmente para ejecutar, ¿verdad? Nombran abogados, no, muchas veces ellos descuentan esos cheques como una operación financiera. La verdad que yo no estoy a cargo de esos juicios y no quiero decirte una cosa por otra, ¿verdad? ¿Los cheques quedaron en manos de terceros? Sí, en varios casos sí. ¿Y vos sabés quiénes son? No sé, Arturo. Pero si tuvieron que hacer un reclamo al club y votas en esto, podés preguntar quién, porque tenés que tener conocimiento o no. Sí, por supuesto, claro que sí. Nosotros vamos a pedir probablemente un informe a la asesoría jurídica para que nos dé los detalles de cuál es la situación de esos documentos, ¿verdad? En el ámbito judicial. Como escuchaste, ayer el presidente dijo, nosotros no vamos a reconocer esta deuda y vamos a pelear hasta el final en el ámbito judicial. O sea que ellos deben tener todos los detalles, ¿verdad? ¿Y quién va a asumir la deuda? Y eso va a ser algo que va a tener que resolver la comisión directiva, porque el estatuto establece que las personas que causan daño al club, tanto desde el punto de vista patrimonial como moral, tienen que responder, y eso decidirá la comisión directiva cómo hace ese reclamo, ¿verdad? ¿Ese estatuto se mantiene o fue cambiado? No, está vigente el estatuto. Bueno, entonces, quienes hicieron esto se hacen responsables de sus actos, lo que está diciendo, no el club. Claro, una vez que el club le reclame, hay una figura, no quiero entrar mucho en ese detalle porque es algo que todavía no se decidió, pero hay una figura en el derecho que se llama el derecho de repetición. Es decir, cuando yo pago algo porque soy tu codeudor, por ejemplo, después yo tengo derecho a reclamarte a vos que me devuelvas. ¿A quién le va a reclamar? Y a quienes resulten responsables de lo que ocurrió. ¿Y quiénes son responsables según vos? Y veremos, Arturo, quiénes aparecen en esos contratos firmando, ¿verdad? Resulta que obligarle al club requiere cumplir los estatutos. Entonces, si se emitieron cheques y se firmaron documentos sin cumplir con esos requisitos, esas personas probablemente serán reclamadas posteriormente por el club, ¿verdad? Y acá no tiene nada que ver ni Polente ni de Bayón, no es jugador, es zona. No, los jugadores no. Aparte de 2.360.000 o 350 de Polenta, ¿está el comisionista? Sí,
Sí, es una suma muy importante, sí. Y ustedes están diciendo comisionistas, ¿no? Y como vos sabés, eso tuvo consecuencias en FIFA y todo, ¿verdad? Pero los comisionistas también reclaman a la FIFA. No, pero digo, los casos de estos jugadores tuvieron consecuencias en FIFA, y bueno, según lo que yo escuché, pero no tengo información documental sobre eso, varios de los casos no se pudieron arreglar, y esto el presidente lo va a confirmar seguramente, porque el representante le dijo al jugador que no arregle, ¿verdad? ¿Y qué más con relación a esto de decir tienen que pagar y pagar? Esa es la situación ahora. No quisieron llegar a esto, pero llegaron en esta situación de Trovato y de Brunote. Y eso es algo que se va a desarrollar en el curso del año entrante, probablemente, Arturo, porque como te digo, primero tendrá que haber la conclusión del sumario, la comisión directiva tendrá que tomar una decisión, y yo entiendo que en ese momento se va a instruir o no, ¿verdad?, a los abogados del club que hagan los reclamos. ¿Y el caso Jorge Arias del Junior cómo queda? ¿Hay también comisionistas? Creo que sí, Arturo, no recuerdo bien, pero creo que sí. Incluso en la memoria del club está detallado eso. Es decir, aparece un comisionista, Jorge Arias, el colombiano del Junior. Afuera del club hay un comisionista. No recuerdo bien, Arturo, eso no quiero equivocarme al decirte. Recuerdo bien el caso de Polenta y de Nueva York, pero no quiero mentirte. Cuando reciba eso sabré seguramente, ¿verdad? En todos los casos, cuando se cite comisionista, tendrán que declarar o apuntar por qué Trovato y Brunote, cuando se hable de comisionista, así es, ¿verdad? Así mismo es. No porque sean comisionistas, ¿verdad?, sino porque esos contratos figuran, en los que yo llegué a ver, figuran montos exorbitantes en cuanto a pagos de comisión que no son del todo claros. ¿Cuánto alcanza, según lo dijo el propio Miguel Cardona, cuánto alcanzan los comisionistas? ¿Cuánto dinero en total? Creo, Arturo, que eran más de $2 millones, creo. Más de 2 millones. Bueno, José, hasta aquí con las preguntas. Gracias y perdón por tanta insistencia para esclarecer el tema, en nuestra intención. Aquí como periodista, un gusto, Arturo. Ustedes ya sabrán. Gracias, claro, muy amable. Gracias. Por supuesto. Gracias, José Castañeda Levy. Gracias, muy amable. Freddy Soto, ¿cómo te va? ¿Cortó? Firmó Barreto, 4 años. Junior Barreto. Hoy le estaba diciendo Oscar, le estaba diciendo a Gerardo, y ya sabíamos, Víctor. 4 años. Firmó Junior Barreto. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameris Bank. Descuentos de hasta el 40% en todas las categorías, con todas tus tarjetas del Banco Sudameris. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merendro Calonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Opediz, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIBE construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras de programas de posgrado acreditados, convocatoria 2023. Inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 en unibe.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Miguel Olimpia, ¿verdad? Así mismo, arreglado lo de Barreto. Ayer decía Balota en un 90%, ahora se dio. Y se dio el acuerdo este mediodía de la reunión, y ahora hace minutos se firmó por 4 años y se presenta los primeros días de enero para la presentación oficial. Por allí antes la imagen correspondiente. El 9 se abren los registros de la APF, ese día Olimpia va a ir registrando los pases. Los de Espínola, ahora los de Barreto, los de Ramón Martínez, que también estaba muy cerca, los de Bruera, allí que está también en camino, por allí tiene que pagar los 1.100.000 euros. ¿Correrá lo del jugador también por lo de Junior? Teodoro Arce, que ya está practicando con General Caballero de Mallorquín. Un porcentaje del pase le va a corresponder a partir de ahora a General Caballero. Espectacular. Así que por eso termina sacando diferencia la ventaja de Olimpia, porque el monto es similar, pero aparte le dan un porcentaje del pase de Teodoro Arce. Sí. Y obviamente de todo lo que ya conocimos en los últimos días, que ya le hizo llegar el contrato, el monto, y Cerro todavía nada de eso. Por eso el jugador firma ahora por Olimpia.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app, descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. En Tupí cerramos el mes con broche de oro, última feria mensual del año. Por temporada de verano vas a encontrar piscinas, aires, ventiladores, parlantes, lentes de sol y mucho más. Del jueves 29 al sábado 31, de 7:30 a 18 horas. Hace también tu compra en tupi.com.py a las 24 horas y por tus compras participa al sorteo de la camioneta Ford F-150 0 kilómetros y más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Llamar a Robert Pereira, el técnico de Tacuaré, porque Oscar Ruiz va a jugar en Tacuaré. Entonces, le llamamos al técnico Robert Pereira y se va a sumar al plantel Oscar Ruiz. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Rocalonso, teléfono 0981 129 900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 13, perdón, ¿qué hora tenemos, Dani? Yo mira bien, no, sí. no se voló tu reloj, allá arriba. 13:29, señor. 13:29. 12:29. Por eso te dije si mirás bien. Sí, no me equivoqué, 12:29. 12:29. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si no está Robert con ingeniero Nito Vera, que es vicepresidente, o el propio Cáceres de Tacuaré. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLC Motors SA. Conócenos más en dlcmotors.com.py y agenda tu visita DLC Motors SA. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. El Mundo Constructor encuentra todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021 211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010. Chacomer, respaldo total. ¿Cómo te va, ingeniero Nito Vera? Arturo querido, ¿cómo estás? Muchas felicidades por Navidad, que hayas pasado bien. Ojalá. Saludos a los muchachos ahí del panel. Perdón, lo que te quise decir, no, ojalá que pasé muy bien, perdón. Estamos buscando una entrevista y dije, ojalá te responda, perdón. Ingeniero Nito Vera, es jugador Oscar Ruiz de Tacuaré. Bueno, a vos no se te pierde nada, Arturo. No, pero contanos. Manteníamos muy en sigilo esa información. Reci lo estaba manejando. Había una gran posibilidad de... Ya no sé, ya sabes por qué te digo, ingeniero, porque nos conocemos. Yo hablé con él, pero no me confirmó. Sí, ya confirmó, por eso te digo lo de Oscar Ruiz, ¿qué va a aportar? Contanos, te llamamos a vos, siempre sos muy atentos, ya lo dijo el propio Reggie que estaba para jugar. ¿Y qué significa su presencia en Tacuaré, Oscar Ruiz? Velocidad, pique, dribbling, contanos. Es un jugador muy importante para la estructura del equipo, la experiencia que tiene, la calidad de jugador, indudablemente que va a aportar bastante. Nosotros estábamos muy preocupados porque en la delantera perdimos mucha fuerza con la ayuda de los chicos de Libertad. Y ahora con Oscar, y estamos también probando un brasilero, Patrick Ferreira, apodado Zul, de estimables condiciones. Hoy seguimos la práctica viendo la práctica, ¿verdad? Indudablemente que eso nos va a dar la tranquilidad necesaria y por sobre todas cosas haciendo la calidad que tiene Oscar Ruiz para jugar. Tiene ese tipo de campeonato, ¿verdad? En la Sudamericana y en el campeonato nacional. ¿Y la alianza con Sudamérica cómo va, ingeniero Nito Vera? Ya está todo firmado, Arturo. Ya hemos concretado en su totalidad. Hemos acordado la parte de las formativas. Ellos no tienen, en la intermedia no hay 14 y 15. Van a participar con nosotros, independientemente también 16, 17 y 18 y 19, ¿verdad? Y acordamos jugar los partidos de local en cancha Sol de América, excepto los partidos de muchas convocatorias, como son
Olimpia, Cerro, probablemente Luque, que no vamos a hacerlo ahí, ¿verdad? Mismo por el aspecto económico también y por el hecho de que probablemente no nos van a dejar jugar. Hemos acordado tanto la apertura como la clausura y está dentro de nuestro convenio que firmamos. Ingeniero, cuéntenos un poco más en la medida que sepa sobre Patrick Ferreira. ¿De qué club viene? ¿En qué país estaba? Patrick Ferreira es un número 9, un centro delantero, que jugó en la Serie B en el Náutico en principio, después se transferido, o sea, fue a Centroamérica. Estuvo jugando últimamente en Honduras, donde metió el año pasado 10 goles en creo que 17 partidos. Jugó también anteriormente, antes de eso jugó en Guatemala, en un equipo que no recuerdo el nombre, Zacatepa, algo así, ¿verdad? Yo les puedo enviar después las referencias. A nosotros nos gusta, se le dice Jul porque tiene las características físicas parecidas al centro delantero de Atlético Mineiro, y cuando festeja el gol también lo festeja de la misma forma, entonces está apodado de esa forma. Hoy vimos una práctica de fútbol con él, estábamos muy entusiasmados principalmente por él. También ya volvieron Iber, el central por izquierda que jugó con nosotros, y también Valdecilla se acoplaron con nosotros. Aparte lo de Rubén, que ya saben, Alexis Fernández, Morales, por la derecha, el volante nuestro por derecha que es Montevideo Verdún, aparte Carvalho. O sea, estamos tratando ya de conformar el equipo. Nos faltaría un volante central. Estamos buscando ahí con un jugador que recientemente se rescindió contrato. No podemos dar su nombre porque todavía no tenemos la decisión del mismo. Y probablemente un lateral izquierdo es lo que nos estaría faltando. ¿Son dos? Son dos más después de Oscar. El que rescindió contrato no es Ñamandú, por si acaso. ¿Cómo? Ñamandú no es el que rescindió contrato recién. Puede ser. Que lo quieren en Tacuaré entonces. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información brindada, muy útil para nosotros. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias a vos, Arturo, a todos los panelistas del programa y a Figurana. Gracias, muy amable. Ingeniero Nito Vila, vicepresidente de Tacuaré. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Tenemos de recuperar. Esta ¿ya viste vos? No. Pero después te muero. Lo que sí observé es el tuit de Cardona de hace 2 segundos. Dice: bienvenido Junior, que tu estadía en la institución sea con los mayores éxitos y títulos posibles. Cuando entregue mucho sacrificio podemos soñar en grande. El que quiera gloria, puntos suspensivos, vamos Olimpia. Y la foto de Cardona y Junior Barreto, la misma foto que ya subió segundos antes Fútbol a lo Grande, donde hace el tradicional gesto de los 3 dedos Barreto y también del presidente Cardona. ¿Qué tal, Francisco? ¿Todo bien? Hola Arturo, sí, súper bien. Saludos para todos. todos. El tema de Olimpia es delicadísimo. Porque dice Cardona, nosotros no nos vamos a pagar estos comisionistas. Exactamente, no reconocen esas deudas. Y podría sumarse el de Jorge Arias, que no tiene la precisa, como se diría periodísticamente, pero está. Casañas Levy habló de montos astronómicos y después de irregularidad en la firma también, Arturo. O sea, ¿irregularidad en la firma? Sí, y sí, porque no tenía la firma del tesorero. No, irregularidad en la firma, que no tenía el papel. Exactamente, o sea, irregularidad en el forma. documento, en realidad, porque le faltaba la firma del son $2 millones. Sí. Olimpia no va a reconocer los 2 millones de los comisionistas. Shell tiene los precios más bajos en todos los combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. También el tema de a quién le dieron el cheque. Sí, terceros, no específicamente la persona. Yo di a un tercero. Exactamente. Abogados por lo general. Abogados para cobrar. Exactamente, para cobrar. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Junior Barreto no habla, pero en Olimpia le prohibieron hablar. Y probablemente Cardona se borró. Probablemente ya entró en el régimen de... Esperen a ser presentado. Lo de Olimpia es muy sensible, no hay antecedentes. Una vez, tiempo atrás, el que le dijo a Orteman y a Hernán Rodrigo fue el propio Valdo Domínguez.
cuando le dijo a la comisión directiva en Mi Plata, y creo que hubo algo contra Orteman y contra Hernán Rodrigo López, dinero que reclamaba Osvaldo Domínguez. ¿Ustedes saben ese caso? ¿Por comisión? ¿Qué por comisión? Porque él pagó, se fueron, abandonaron, famoso caso, y después Orteman, debe saber Orteman, a lo mejor no quiere tocar el tema, y Hernán Rodrigo López, ahí dijo Osvaldo Domínguez, quiero mi dinero, dijo, algo así, conocer medio millón, no sé cuánto, incluso aeropuerto, el tema fue muy delicado, muy sensible. Con Flow podés tener tiros por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 1239. Génesis SPH más 8 y te trata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT este sábado 31, último sorteo del año. Todo sale o sale, explota todo. Un departamento amoblado, 250 millones en el pozo, 150 millones por número de cartón y un Tesla 100% eléctrico, 1.000 millones que salen sí o sí. Pericnete, por Hay que ver lo que dice la FIFA con los comisionistas, que en algunas gestiones están autorizados. Sí, los que son agentes FIFA sobre todo, que tienen la aprobación, la certificación de FIFA. Pero no sé si todos los comisionistas tienen esa certificación. Pero lo que apunta Pancho es ahora que también, así como dice que sí se debe pagar comisión, explica bien qué monto, qué porcentaje. Y ahí el Casañas Levy nos decía de que es muy grande el porcentaje y también que está mal. Bueno, pero el caso de Polenta, un comisionista destrabó su contrato en la MLS. Ese fue un acuerdo especial porque una vez explicó otro vato eso. Lo que hacen figurar en el documento en realidad no es una comisión, sino que el monto como para liberar el pase de la MLS, solo que hacen figurar como comisión del representante, por eso se elevó mucho el monto. Al menos eso explicó otro vato. Explicó eso. Exactamente, sí. Se pagó, dijo. Se pagó y figura como una comisión, pero en realidad es el monto para traer el pase del jugador. Para destrabar, para traerlo. Aprovecha el Samsung Week a Bristol. Precios inigualables con hasta 50% de descuento en productos de la marca Samsung. Además, todos los días sorteamos millones de guaraníes en efectivo, compras gratis. Y en el sorteo final, una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Asociación Paraguaya de Fútbol, expediente 012, año 2015. Causa Sergio Daniel Orteman. Rodríguez, ¿qué dice? Abarra Club Olimpia, incumplimiento de acuerdo. Rescisorio de trabajo deportivo. Abogado Marcos Correa. Acá está, tramitado por Marcos Correa, órgano competente. Doctor Gerardo Acosta, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, un saludo para vos y tu audiencia. Bueno, contanos, vos ¿quién le explica? ¿Vos le explicás el caso de Olimpia? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de las comisiones en este caso, ayer, así empieza el tema, ayer anunciaba Cardona en la asamblea que hay montos a comisionistas o intermediarios que ellos no van a reconocer como deuda válida. Y hablábamos recién con el doctor Casañas Levy y él decía que a partir de ahora se abre un sumario dentro del club para tener una explicación de cómo se llegó a ese punto en el tema de los pagos a las comisiones, porque hay una deuda importante de casi $2 millones más o menos solamente a comisionistas. Explicaba el tema de la irregularidad de documentos que ellos consideran que tiene que tener la firma del tesorero del club, no lo tiene, hablaba de la época de Trovato, de Brunote, etcétera, etcétera. Para entender nomás el tema de los comisionistas, en este caso los que pueden reclamar ante FIFA son los que están reconocidos como agentes FIFA, ¿verdad? Nadie puede reclamar ante FIFA comisiones intermediarios. La FIFA, con el reglamento que ahora está vigente, no tiene competencia jurisdiccional. Todos esos contratos se tienen que reclamar en la instancia jurisdiccional que se haya elegido en el contrato y en ningún caso en FIFA. Perfecto, ahí nos queda claro y ya partimos de esa base para quitarnos la duda. O sea, Olimpia está en su, si considera que hay irregularidades, está en su derecho de no reconocer esas deudas y no tendría por qué tener inconvenientes con FIFA.
Con FIFA no va a tener inconvenientes, pero yo no puedo desconocer unilateralmente una deuda. Por eso te digo, lo que pasa es que van a ser probablemente demandas civiles en juzgados civiles o en tribunales arbitrales, pero por el lado civil y comercial, y ahí se tendrá que definir si las deudas son válidas o no. Pero lo que no van a tener es problema con FIFA. O sea, no van a tener el tema de que te puedan hacer la prohibición de contratar, y eso no van a tener por las deudas que provengan de contratos de intermediación. Una demanda eso no van a tener, eso es cierto. una demanda en el ámbito privado sí, pero no afecta a pérdida de puntos, sanciones de ese tipo. Eso no van a tener. Con los comisionistas no van a tener ese problema. Doctor, ¿y esa ley o ese reglamento cambió hace poco o siempre fue así? Que la FIFA no reconoce esta deuda. Eso cambió hace como 5 años más o menos que la FIFA tiene un reglamento intermediario donde no tiene jurisdicción para resolver los casos. La que va a volver a tener a partir de junio del año que viene, porque ahora se aprobó un nuevo reglamento y que va a entrar a regir en junio del año que viene. Entonces, con el nuevo reglamento intermediario, sí, a partir de junio del año que viene va a volver a tener competencia y para estudiar los casos de las deudas y se van a aplicar los mismos criterios de prohibición de contratar y cosas por el estilo, pero ahora no. Doctor, ¿y cuál sería el otro escenario de que Olimpia pueda con FIFA tener problemas de vuelta? ¿Qué se tendría que dar? Jugadores y entrenadores. Solamente deudas con jugadores o entrenadores le puede poner un escenario de problemas con FIFA. Doctor, para ilustrarnos sobre ese punto muy interesante que recién comentaba, que en junio de vuelta cambia el reglamento y ahí sí habrá posibilidad de reclamar ante FIFA. ¿Eso quiere decir que si, por ejemplo, se alargan estos casos hasta junio del año que viene, Olimpia podría tener problemas o ya no? ¿O igual ya no? No. Todos los contratos a partir de junio del año que viene van a caer en esa jurisdicción. Perfecto, nos queda entonces súper claro, a partir de junio recién. Entonces, resumiendo y redondeando, porque es importante subrayar lo que nos está aclarando, teníamos justamente esa duda y por eso consultábamos con usted. En el ámbito civil sí podría tener problemas Olimpia porque son casos que van a continuar, pero prohibición de jugadores, resta de puntos, todo lo demás, con intermediarios no. No, con todo lo que tenga firmado hasta ahora, no van a tener ese tipo de problemas con los intermediarios. Muchísimas gracias por este punto aclaratorio. Gracias, doctor Gerardo Acosta. Son muy atentos, muy amables. Bueno, muy bien, hasta luego. Gracias, doctor Gerardo Acosta. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda obtenió por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunícate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. En Electroban seguimos de fiesta con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux, que dará cupones para el sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro, además de motos Kenton. Acércate a cualquiera de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Para poder hablar con Casañas Levy, Rodrigo, difícil. Si llamás otra vez a José Casañas Levy, le vamos a decir lo que dijo Gerardo Acosta. A lo mejor conoce, ya está. Si no conoce, se informa. De tal manera que sea en lo civil el tema de los cheques, el tema de los comisionistas. Olimpia no va a perder puntos. A Olimpia no le van a prohibir contratar jugadores. Esto lo va a hacer porque en junio sí
cambia la figura, ¿verdad? Así es, Bueno, entonces, si Casaña Levy tiene, enhorabuena para él. Si no, le informamos lo que dijo Gerardo Acosta. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguí los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. ¿Está, José? ¿Está? El doctor Casaña Levy. Doctor, otra vez, ¿cómo andás, doctor? Muy bien. Hablamos con el doctor Gerardo Acosta y perdón, no lo tomes a mal. Es una persona muy ilustrada en el tema de derechos deportivos. ¿Querés escuchar lo que dijo? Sí. Sí, claro, sin problema. Nadie puede reclamar ante FIFA comisiones intermediarias. La FIFA, con el reglamento que ahora está vigente, no tiene competencia jurisdiccional. Todos esos contratos se tienen que reclamar en la instancia jurisdiccional que se haya elegido en el contrato y en ningún caso en FIFA. ¿Escuchaste, doctor? Sí, claro, sí, puede ser que tenga razón. Yo de hecho no hablé de reclamar en FIFA, no sé, se habrá entendido mal seguramente, pero no está entendiendo, no que los deudores, perdón, no vos, la persona que quiere reclamar, no puede reclamar en la FIFA los comisionistas, por ejemplo. Claro, correcto. No vos que vayas a reclamar a la FIFA. Sí, estamos hablando que los comisionistas que se vieron, entre comillas, si querés, usémetele perjudicados por los cheques, porque no cobraron su dinero, no pueden reclamar ante FIFA. Sí lo podrán hacer, esa es la información. Correcto. Ellos están reclamando, de hecho, en la justicia ordinaria con los cheques. Sí, pero no lo podrán hacer actualmente en FIFA. Eso no me da el toro. Sí, es correcto, Arturo, así mismo es. Bueno, por eso nomás. Gracias, doctor José Cabañas, muy amable. Gracias. Dale, Arturo, un abrazo. Escuchar a la persona, un entendido en la materia, nada más que eso. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Vamos a aprender con la audiencia de Recuperar, niños. ¿Tenemos la llamada? Sí, tenemos el termo para Tereré Recuperar, 618-4700, 618-4700 para el sorteo correspondiente. Así participan y después volvemos con todo lo periodístico. Son 20 llamadas. Recuperar, ¿qué número, niño? 618-4700. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, con 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa en laplata.com.py. Empeñar seguro, empeñar en La Plata. Tu jardín sabe lo que la hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 618-4700. Vamos con los oyentes. Hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Hola. Sí, señor. Carlos Rovira. Últimos 3, Carlos. 851. Saluda, comandante. Gracias. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 618-4700. Hola. Buenas tardes, niño. Buenas tardes, señor. ¿Tu nombre? Berlin López, 982. 982, correcto, Berlin, anotado. Siguiente. Hola. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. Correcto. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre plata, mayor mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Hola. Buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Rodolfo López, 179. 179, correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Jorge Núñez, 778. Anotado. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Hola. Señor, niño. Señor, ¿su nombre? Oscar López. Oscar, últimos 3. 127. 127, correcto, Oscar. Siguiente. Hola. Hola, Jorge Cañete. Últimos 3, Jorge. 595. Venía con nosotros nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Fugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumáticos con la mejor relación precio-calidad. Hola.
Hola, niño. Señor, su nombre. José Pereira, 235. 235, correcto, José, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Mauro Bael. Mauro, últimos 3. 516. Anotado. El día Itaú llegó a Punto Farma. Hoy y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagás con QR. Este beneficio también puedes aprovecharlo desde nuestra app Punto Farma, en la web o llamando al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Hola. Hola, Señor, ¿qué tal, niño? Sí, señor, su nombre. César Mujica. César, últimos 3. 300. Correcto, anotado. Ven al Shopping Barical, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Barical, el gran corazón de Asunción. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Silvio del Valle, 738. Correcto, señor, anotado. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Guillermo Alonso, 715. 715, correcto, Guillermo, anotado. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Puedes hacerte estudios de rayos X a 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes y electrocardiograma sin informes a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rápido, clínicas médicas. Es lo que decía Casaña, le lo que dijo Cardona ayer, que el club nos va a reconocer pago a comisionista futbolista, por eso lo llaman otro vato y Bruno. Ganale la fiebre de las inflamaciones y el dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Enamorate de nuevos paisajes. Eco Barrio Serranías del Tren 2 en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, zona altamente turística, lotes desde 450.000 guaraníes. Comunicate al 338-1199 o al 0983-384-363. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria. Hola. Hola, bienvenida a Centurión 349. 349, correcto, señora. Siguiente, hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rocío Bordón, 555. Correcto, Rocío Bordón, anotada. Municipal ofrece a sus socios el crédito para vehículos a 0 kilómetros con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguirnos en redes sociales como Municipal 50 años liderando e innovando. Más oyentes, hola. Señor, su nombre. Marco, últimos 3, Marcos. 516. Correcto, 516. Anotado, señor. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. César, últimos 3. Últimos 3, César. 004. Repetime. 004. Ahora sí, anotado, César. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de tu Somier Super Espuma. Comprando vos mismo, compáralo también con tu Super Espuma con el super descuento del 35% por todo diciembre en los productos Renovate, Imperial, Titanium, Harmonic, Sublime y Esencial Top. Consulta los colores disponibles al 0974-2020-25 o visita nuestras tiendas y redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Hola. Hola, buenas Jorge, tardes. querido, ¿cómo te va? Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Feliz Navidad, por cierto, para todo el plantel y para usted. Igualmente, señor. Marcelo Rivarola, 525. Gracias, Marcelo. Igualmente. Anotado. tenemos? Hasta aquí 17. Y vamos a hacer ya el sorteo. Hoy hasta 20. Vamos a ver. Llegó Recuperar la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperarpy, Recuperar la Z, hombre. De venta libre en farmacias, calidad Pampasa. Hola. Niño. Buenas tardes, señor. Su nombre. Alberto López, 282. 282, anotado. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Dos y cerramos. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Luis Aquino. Luis Aquino, últimos 3. 542. 542, correcto, señor. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer. Sí, ¿tu nombre?
Ángel Barrios 802. Anotado. Cerramos, niño. A ver, saca un número y si es 20 no tenemos, vamos a ir No, a discutirlo el 20. Ángel Barrios. Barrios. Ahí está, ganadores. Durísimo. ¿Quién es el ganador? El número 19, señor. 19, Luis Aquino. Luis Aquino es el ganador. 5-4-2. Luis Aquino es el ganador del tema de Recupera. Luis Aquino. Le damos a Rodrigo una pausa en tu camino. Anotamos el número ahí, vamos a recepción y hacemos una pausa en el camino. Luis Aquino. Luis Aquino, ganador del termo de Recuperar. Recuperar, muchísimas gracias. Pero soy el termo Luis Aquino, ganador. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Control te invita a celebrar la fiesta de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor frío, retardante y mucho más. Arma tu kit para después de las 12 y disfruta. Control, Lovis, Yuar. Luis Aquino. Ahí va Rodrigo que nos va a hacer la gauchada y la recepción salta de producción a estudio para bajar el termo. Y dejar Luis Aquino ganador. ¿Qué número, niño? 5-4-2. Luis Aquino el ganador del termo. Frases de conexión. Estamos muy informados de todo. Como dije, bastante callados porque no vale la pena hablar bla 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 y dar cualquier nombre, corregir los errores de este pasado reciente, potenciar lo físico, lo técnico y asumir este gran compromiso que es la apertura y la Copa Libertadores, estas pre-Libertadores, ponerse a punto para trabajar y estirar todo juntos, que sea homogéneo el rendimiento del plantel. Ese es el plantel que necesita para hacer un gran campeonato. No tantos nombres y bla bla bla, eso ya no existe en el fútbol de hoy. Lo que sí existe, el trabajo, el compromiso, la disciplina y la seriedad para empujar todos juntos en un objetivo común, que es nuestro querido Ciclón. Frases de colección. ¿Y qué bla bla bla? ¿Quién dirige? Adentro. Sí, un mensaje para adentro. Un mensaje para hablar los menos, jugadores. trabajar más o Cuerpo tener técnico. más resultados en realidad. Porque trabajo seguro hay, pero resultados es lo que quiere ver el presidente. Y no hablar tanto. ¿Y yo que uso decir qué te digo? ¿Me está criticando? Sí. Y sí. Sí. Y sí. Pero tiene Pero es una justificativo. crítica justificada, exactamente. Justificado. Tiene Porque Cerro no por qué ganó Cerro- nada el exacto. año pasado. Y hasta, no quiero pensar mal, reitero. Y su mensaje ese que no sea más de lo mismo. No, pero el bla bla bla, no, el bla 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 cuando dice ¿y quién fue el que salió a hablar y decir yo puedo, yo soy, yo ¿Quién meto? No quiero pensar mal, pero ¿Quién es? y Marcelo, yo soy goleador, dijo. Y después Y bla, puede ser que y- Chicarcel le conteste a la... no, por eso a yo no Lorena quiero Arias, pensar mal, no que es quiero penal. llevar hacia ahí, pero puede ser algo tratando general de también, unir o sea, con para flecha. todos. Claro, en general, Algo hablar general. menos y trabajar más. Todo y- hablen pero menos ¿quién y más habló del saquen más plantel del resultados. ¿Y el técnico no habló? Después dijo rendimiento homogéneo, o sea, habla de que no quiere en pleno campeonato peleando la punta, llegue 1, 2, 3 fechas donde cae y va así andando siempre con la soga al cuello. Como lo Dice Boca Unión Cardona, yo creo que es interno, yo pensé Cardona, pero es interno. interno. Al decir bla 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 te está diciendo. Sí, aparte Vamos a no- escuchar de vuelta, a analizar ahí. Es bueno escuchar eso. Sí, qué tipo de Levante, Rodrigo. Si es más interno, más para afuera o para dónde. no, porque en una parte dice Es menos los bla errores bla del bla. pasado y todo. Dice jugar mejor, ser más homogéneo y menos Para mí más es bla más bla para- bla. para la Es casa, adentro, lo para que la dice casa. Francisco López que dispara contra Moreno. Inclusive yo creo que ya está el propio presidente, él se tiene que incluir también a veces. No Porque a veces habla cuando él. sale y habla también a No, veces no, deja bueno, alguna para todo, cosita. Por para eso, todo. para todo. ¿verdad? Estamos muy informados de todo. Como dije, bastante callados porque no vale la pena hablar bla 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 y dar cualquier nombre, corregir los errores de este pasado reciente, potenciar lo físico, lo técnico y asumir este gran compromiso que es la apertura y la Copa Libertadores, estas pre-Libertadores, ponerse a punto para trabajar y estirar todo juntos, que sea homogéneo el rendimiento del plantel. Ese es el plantel que necesita para hacer un gran campeonato. No tantos nombres y bla bla bla, eso ya no existe en el fútbol de hoy. Lo que sí existe, el trabajo, el compromiso, la disciplina y la seriedad para empujar todos juntos en un objetivo común,
que es nuestro querido Ciclón. ¿Y cuál entonces? Lo que Por dice los el refuerzos, dice. En las dos ocasiones, cuando dice muchos nobles, bla, 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 es cuando, para no decir, yo le quiero a Juan Daniel Cáceres, a Víctor Villalba, a Jorge Sosa, a Arturo Rubio en mi equipo. No, entonces, menos nombres y trabajar con eso, porque en los dos casos apuntó a eso. Después sí ya mezcló todo el tema grupo, y como, ya, por lo menos para mis oídos era el tema de muchos nombres y refuerzos. Porque hay otra parte donde dice, no vamos a contratar mucho. Y es eso. Para mí, yo entendí así, ahora que me puse a... Entiendo. De la misma manera. Es el tema de refuerzos. Y No vos- hablar de tantos jugadores. vos no te Con ruborizas lo que mucho, tenemos ¿no? y ponernos bien. Es eso. Y pasa que mezcló todo y por Mezcló eso, todo, pero después cuando era se bla, bla, para bla en ahí- cuanto a nombres en los Pero dos yo casos. sí soy jugador. Y mezcló grupo homogéneo. Vos me estás tirando a mí. Está haciendo público el malestar del presidente de Cerro. Y hay que ver cómo yo recibo. Porque entonces, si estaría Ricardo en la mesa, acá Ricardo F le van a preguntar, va a decir Ricardo. Yo creo que el propio jugador de Cerro se quedó con esa molestia encima. Del saber que No, tenés. el jugador de Cerro sabe sabe que que no se quedó cumplió con la que- espinita encima de que tenía todo y que a la hora de la verdad perdió en juegos claves y que no sé, que General Caballero te sacaba un punto cuando era 48 minutos del Le hicieron partido. en tres partidos, Sí. le metieron goles sobre la Ya se hora. estaban subiendo en el Cerro- colectivo de Ciudad del Este Exacto. para volver aquí y ahí le empató General Caballero y cosas así, y varios partidos donde Moireña se te también. fue. Pero Los no alcanza jugadores a son chequearse. conscientes. Me parece que no. Para- Esta vez no. No le alcanza. No, chico. hablo de plantel, jugadores, bla, bla, no. Esta vez al técnico por lo menos no. Olvídate de los metales oxidados, aplica Convertidor, dejalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. 13-5. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Cebollala 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. ¿Cómo te va, Mario? Perdón, ¿cómo te va, Oscar? Discúlpame, ¿cómo andas, Oscar? Le estaba escribiendo a Mario Garcete. ¿Cómo te va, Oscar? Comandante, buenas tardes para vos y para todos los compañeros ahí. Bueno, ya sentía la firma de Junior Barreto a Olimpia. Contanos vos, que ya decía que todo estaba ahí como para la firma. Contanos. Y yo escuché que vos ya anunciaste hoy a la mañana todo. Sí, anuncié, sí. ¿Y se dio? Y bueno, ya es un hecho, ya se firmó, o sea que Junior ya firmó con Olimpia por 4 años. Y ya se puso fin a esta historia que ya le afectaba al jugador también, Arturo. ¿En qué sentido le afectaba al jugador que era uno, otro, que Cerro no se decidía y dijo finalmente, bueno, Cerro tuvo la opción, me voy a Olimpia? Sí, de hecho que nosotros, no, por el tema de su nombre de aquí para allá, y eso ya le incomodaba. Un chico muy humilde, de perfil bajo, y ya se sentía un poco avasallado. Entonces nosotros le pedíamos también el aguante porque queríamos la respuesta de Cerro como corresponde. Todas las ofertas nosotros le remitíamos a la gente de Cerro, pero como no tuvimos esa respuesta que nosotros esperábamos, entonces también dimos, digamos, luz verde para que él pueda elegir con quién firmar, ¿verdad? ¿Cómo queda lo de Junior Barreto, Juan José, si sos tan amable? Eso está manejando ya el área jurídica, Arturo. Fue un acuerdo que se firmó en el primer semestre del año, tengo entendido. Ya no recuerdo la fecha, pues tantas cosas pasaron. Pero bueno, en un principio no era la palabra empeñada, sino los papeles firmados. Veremos qué pasa. Esto decía Juan José, Oscar. Sí, lo escuché ayer. Y bueno, pero... Lo respetamos mucho. ¿Y Cerro puede accionar, pensás, contra ustedes? Yo no sé, nosotros estamos bien asesorados también. Es un preacuerdo, Arturo, es un preacuerdo. Entonces, se asesoraron bien, así fue, Oscar. Así mismo es. ¿Vos tuviste con Cardona y con Junior Barreto la firma? ¿Quién acompañó al jugador? Estuvo el representante. Nosotros en breve estaremos ahí reuniéndonos con el presidente de Olimpia. ¿Cuándo te reuní con el presidente de Olimpia? En breve, Arturo. ¿Y a qué se deberá la reunión si ya se firmó el papel?
de contrato? Para cerrar todo de club a club. Son esos detalles. El jugador ya dio su conformidad, el club está de acuerdo. Así mismo es. Señor Oscar, ¿el pago se da en varias cuotas o de una vez lo tiene que hacer Olimpia? Eso tenemos digamos algo bien definido. Va a pagar un monto importante ahora al firmar y luego un tiempo, yo creo que no tan largo para nosotros y bueno, dentro de ese periodo se tiene que completar todos los pagos. Don Oscar, a modo de curiosidad, en ese preacuerdo firmado con Cerro Porteño, ¿el jugador estampó su firma o no? ¿O no hay una firma? No, nada que ver. Perfecto. Porque es una cuestión donde si hay dirigentes donde firmaron en nombre del club, entonces es una cuestión de club a club. A partir de ahora ya pasa por allí, el jugador va a tener que o va a poder jugar libremente en Olimpia. Sin problema. El preacuerdo lo van a tener ustedes seguramente en los días en propia mano y bueno, lo van a leer bien y van a entender mejor esta película. También lo que tienen que ver con Cardona ahora el porcentaje de Teodoro Arce, ¿verdad? Va a quedar 50-50 para General y para Olimpia. Y eso lo vamos a resolver de aquí a una hora aproximadamente. Yo creo que más tarde vamos a dar todos los detalles de esta operación que se está dando. Eso también implica que ustedes le van a hacer un nuevo contrato a Teodoro, ¿verdad? Un contrato largo ya. Ese es el camino. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Oscar. Seguiremos. Sí, claro. Te vamos a llamar en el extra. Gracias, Oscar, muy amable. Gracias, Arturo. Adiós, gracias. Oscar Lavila, vicepresidente general Caballero. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda el machetazo, ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco, tener tus 0 kilómetros más fácil lo que pensás, porque tenés hasta 60 meses de plazo y te incluye seguro, transferencia, garantía hasta polarizado. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y prepárate para arrancar tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Lo que dijo el jugador. Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. Eso dijo en las redes, ya lo hicieron. Yo elegí buscar la gloria, por eso soy jugador de Olimpia, dice Junior Barreto. Yo elegí la gloria, por eso soy jugador de Olimpia, dijo Junior Barreto. Buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. Y desde hoy soy jugador. ¿Eso qué? ¿Qué vamos a repetir en todo momento? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Gustavito. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar. Así juntos cuidamos el medio ambiente de más. Ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retornar la buena onda. ¿Acá está Olimpia Media? Sí. Olimpia Media. Eso dijo Eso dijo. No, ya está, ya te escuchamos, ya está. Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. Tus electrodomésticos deben ser Jam, no marca que quiera la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contáctanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Después lo van a extrañar. Más de uno lo va a extrañar. Asimismo, el mejor jugador del Cerro Porteño. El único con cabeza. ¿Para qué pone? Eso gusta. Esa mañana no teníamos eso. Yo no quise. ¿Qué te gusta el teleshow? Ese yo le hice escuchar a Oscar Acosta, ¿verdad, Víctor? Sí. Esta mañana.
No, hizo escuchar. No, solamente anunció que... Pero yo me quedé también con la duda de qué dijo. ¿Cómo te va, Oscar? Arturo, ¿todo tranquilo? ¿Cómo andás vos? Contanos, ¿te acuerdas? Contanos. Oscar Ruiz, contanos. Bien. Llegamos a un acuerdo con Tacuarí. Muy contento de volver al país. Bueno, de volver al país, demostrar lo que sos y con ganas de hacerlo, ¿no, Oscar? Sí, con muchas ganas de encontrar nuevamente mi fútbol, de ser valorizado nuevamente y Tacuarí es un buen club para eso, tiene Sudamericana y a encarar con todo. Oscar, aparte de la situación futbolística que describís, tiene que ver también lo familiar, ¿verdad? Estás esperando el nacimiento de un hijo y querés estar acá en Paraguay. Sí, así mismo, lo primordial fue para tomar esa decisión por la familia, pensando en la familia, por mi esposa que está embarazada nuevamente. Por eso se me iba a hacer difícil volver al fútbol brasileño. Tenía ofertas en lo económico, iba a ser mucho mejor en la Serie B, pero se me complicaba un poco por la distancia también que es jugar en la Serie B, Brasil, muchos viajes. En tu paso por el fútbol brasileño, ¿qué Oscar Ruiz vamos a ver en su regreso? ¿Qué pudiste adquirir? ¿Qué pudiste realizar dentro de lo diferente de tu propia rutina incluso? Y creo que lo más fuerte que yo siempre tuve fue que soy un jugador muy vertical, que con espacios puedo ser un jugador que le haga mucho daño al rival. Eso es lo más fuerte que yo tengo. Ahora en Brasil mejoré más, de poder jugar más de espalda, de poder tener más pausas en las jugadas, no apurarme tanto. Y espero mostrar eso ahora que es mi regreso. ¿Un año de contrato, Oscar, con Tacuarí? Sí, un año de contrato. ¿Y ya no tenés nada que ver con Bahía o venís a préstamo de Bahía? No, ya no tengo nada que ver, yo vengo libre, con mi pase en mano. O sea, con pase en mano, a partir de ahora sí. Estás, perfecto. Muy bien, gracias, lo mejor para vos, Oscar, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Adiós, Oscar Ruiz. Los Panchos su Pizza siempre serán bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos su Pizza juega con todo. Para que comprar si puede alquilar, Rentamac no herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac no herramienta más en su obra. 1315. En estas fiestas, Casa Grutter, con la promo Te Toca Ganar, puede ser uno de los 200 clientes a quien sus compras para la fiesta les salga totalmente gratis, sin sorteos, sin cupones, sin esperar, directo en la caja. Por eso en Casa Grutter, llena tu carrito porque puede ser el próximo ganador de la compra totalmente gratis. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. 1316. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 09-71830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sábados y asados, un choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, o solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. El auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Si tenías dudas de viajar o no, te cuento que con las tarjetas de crédito Bancopp tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Elegí el destino, chequea los protocolos de seguridad y viaja tranquilo. Visita la web o escribinos al 325-5000. Bancopp, 10 años sin parar. El compatriota Rodrigo por lo de Almirón, le podés llamar, es un paraguayo, Luis Benítez, que hincha de me envió Augusto, nuestro compañero de la canal, es hincha del Manchester United, y va a hablar sobre Miguel Almirón, el fenómeno que se llama Luis Benítez, radicado en Inglaterra. La Agrícola Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puixupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondeu, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Viste la bienvenida. Instituto Atlético Central de Córdoba. Adrián Martínez llega a Alta Córdoba. El que era de Libertad. Sol. De Libertad. El que vino acá Sol, primero, sí, y después ya no. El que comenzó en Sol de América, nuevo jugador de Instituto Atlético Central Córdoba.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. 1318. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico, de gran tamaño, ideal para la cena de Año Nuevo. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios en la red Infonet o extraer tu dinero a más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. 1318. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Auxibayala Casi, RI, 2 de mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Entre Alex Schiller y Lineker ponderándolo a Miguel Almirón, y está Luis Benítez en la BBC de Londres, estamos hablando. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Arturo, y tu audiencia. Bueno, estamos hablando con Augusto, nos dio tu nombre, contanos, en Inglaterra, el fenómeno llamado Miguel Almirón, Luis. Sí, así mismo, Arturo. Anoche estuve mirando el resumen de la jornada en el programa de la BBC que se llama Match of the Day, que sería el juego del día o el partido del día. Y es un programa televisivo de la BBC de mayor duración en el mundo. Y bueno, para que tengas en cuenta, tienen un rating de 20 millones de personas por año. Un episodio como el de ayer posiblemente fue visto por alrededor de 1.500.000 personas, la mayoría fanáticos de fútbol, por cierto. Y nada más, mirando el fenómeno, como dijiste, de Miguel Almirón en el partido de Newcastle contra el Leicester. Y es bueno verlo a un paisano que está teniendo un muy buen rendimiento en un partido, en una liga tan dura como la Premier League. Y Alan Shearer, jugador de Newcastle, un histórico. Así mismo, Alan Shearer es bueno, todos lo conocemos a Alan Shearer, el fanatismo que tiene por su club de cuna, que es el Newcastle, y él es como uno de los comentaristas de este programa deportivo. Se le veía bastante eufórico, contento, bastante alegre por el rendimiento que tiene Almirón, por el rendimiento de John Linton también, y por todo el equipo, y más dando crédito a su director técnico, Eddie Howe, que recién llegado prácticamente está haciendo una muy buena campaña con el Newcastle y lo tiene ahí en la segunda posición, detrás nada más del Arsenal. ¿Esto te emociona a vos como paraguayo? Son personalidades de Lineker, de Shearer, que fue integrante ambos de la selección inglesa. Contanos lo que vos sentiste como paraguayo cuando hablan así este elogioso concepto para Miguel Almirón. Y la verdad que es un muy buen sentimiento, Arturo, porque generalmente no tenemos otros referentes del fútbol paraguayo en los últimos años tan grande como Almirón, ¿verdad? Y más que ellos estén teniendo, que ellos estén admirando por unos buenos minutos, pero no solamente en el programa de anoche, sino también en los últimos 10, 11 programas del Match of the Day. Estuvieron bastante contentos con el rendimiento de Almirón, que es un día que cada sábado están alabando y están elogiando sus jugadas, la forma en que está rindiendo, y con paraguayo la verdad que no hay muchos referentes, como te digo, en la Premier League, pero él está con la bandera bien en alto y la verdad que lo pone contento a mí y a todos los otros paraguayos que están aquí viviendo en el Reino Unido. ¿Y ustedes se acercaron a Miguel o es difícil hablar, charlar con él, decirle, aquí estamos nosotros los compatriotas viéndote? De que yo sepa no creo, que yo sepa no estoy seguro de eso. Capaz que algunos que viven en el norte, Newcastle, mira, yo vivo en Londres y Newcastle está a 4 horas y media al norte del Reino Unido, de Londres, o sea que si hay compatriotas por ahí que están cerca por Manchester, por Liverpool, lo más probable es que hayan pasado a ver algunos de sus partidos y ahora habrán tratado de verlos, pero
Que yo sepa, no hemos. Mira, yo participé también de la Sociedad Paraguaya en Londres. Generalmente hay algunos acontecimientos, pero en una de esas capaz lo invitemos y tengamos una charla frente a frente y podamos sacarnos, no sé, alguna foto con él y estar orgullosos de decir lo que estamos orgullosos de que está alzando la bandera paraguaya bien en alto. Luis, ¿cuál es la relación? Porque veo que están como es un tema muy recurrente o mencionarlo Almirón dentro de la propia cultura futbolística, o sea, los propios hinchas. ¿Cuál es la relación hincha Miguel Almirón? Hasta le hicieron canciones de hinchada, hasta vi en alguna que otra en un pub inglés cantando el nombre de mí, le hicieron un tema. Contanos un poco eso. Los hinchas de Newcastle son uno de los hinchas más populares de la Premier League. Ellos siempre salen con cánticos, salen con banderas, mensajes, en todo lo que es social media, siempre están ahí con la voz más fuerte, apoyando a su equipo, en las buenas y en las malas. Más últimamente en las malas, por más que el Newcastle haya tenido unos años muy duros últimamente, siempre están ahí a primera hora mirando los partidos, entrando, yendo a sus estadios, comprando las camisetas de sus jugadores. La verdad que son una hinchada ejemplar. Y claro, cuando le tienen cariño a un jugador que viene del extranjero y que se dan cuenta que mojan la camiseta, como diríamos, porque la verdad que Miguel Almirón tiene un rendimiento, por más que no haga pases, no haga goles, se lo ve corriendo, se lo ve tratando, persiguiendo a los jugadores, tratando de sacar pelota, y eso adoran los hinchas de Newcastle y lo tienen muy en cuenta, ¿verdad? Hicieron, así como dijiste, hicieron canciones y lo que más están haciendo en estos momentos bueno, hay un jugador inglés que muchos le conocen que se llama Jack Grealish, que es un jugador del Manchester City, que el año pasado cuando salieron campeones se tomó unas cuantas copas y salió y dijo algo despectivo de Miguel Almirón, le bajó la caña un poquitito diciéndole que, bueno, le comparó a Marek Rijas, que es su compañero, que estaba jugando muy mal, y le dijo, estaba jugando como Almirón, salió y dijo en una entrevista. Y los hinchas del Newcastle no le perdonan, porque ahora, desde eso que dijo, desde ese punto, Miguel Almirón, el rendimiento fue para las nubes, y en cada partido que Miguel Almirón mete goles, los hinchas de Newcastle le escriben por social media, por Instagram, por Facebook, por lo que sea, y le dicen, ahí está, gracias por bajarle la caña a Miguel Almirón, porque mira, ahí tragate las palabras que dijiste, porque él está a rendimiento, está metiendo más goles de lo que vos estás metiendo, y hasta de tanto que le bajan la caña, ya pidió disculpas a Miguel Almirón, y ya pidió disculpas por social media, y dijo, por favor, no me moleste más, y que yo personalmente se le pediré disculpas la próxima vez que lo vea. Y bueno, con la anécdota que también nos enteramos nosotros, lo conocimos de todo esto, Luis, ¿hace cuánto tiempo que estás en Inglaterra, en Londres? Hace más de 20 años. Una vida hecha. Prácticamente. ¿Y venís acá con frecuencia o no? Sí, voy cuando las veces que pueda. Para Navidad, Año Nuevo, esta vez no estuve por ahí por la fiesta de fin de año, pero posiblemente estaré por ahí por abril, marzo, y sí, una vez al año, cada vez que pueda. Y nos miraba esto, Augusto, nuestro compañero del canal también, y estamos llamándote porque nos daba tu número. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu tiempo y éxito en todas tus gestiones en Inglaterra. Igualmente, Arturo, éxito para todos ustedes también. Gracias, muy amable. Convertirte a Luis Benítez, esto que tiene que ver con los muebles, puntualmente Miguel Almirón. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, sin Amorquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostal te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterar de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostal, a ganar lo cambia todo. Junior Barreto va a tener una gran responsabilidad en Olimpia. Va a tener que demostrar.
Y sí. Después la novela de Pase. Sí, porque con un término nuestro de un tesapoé, porque eso es lo que pasó. Con un tesapoé. Porque antes uno hablaba Junior Barreto a Cerro y era como que uno más del montón. Pero hoy como apareció el tesapoé es Junior Barreto y creció. O sea, entró en otra vida. Vamos a ser sinceros. Antes era Junior Barreto a Cerro nada más. Hay que ver si va de un grande. Pero como apareció Olimpia de la nada. Se convirtió en una novela. Sí. Es como que te fijas si en alguna señorita del barrio está ahí. Bueno, no vino yo. Vino el del frente y que puede ir. Y es un tesapoé. Si viene para mí, por lo menos en mi caso, que venía haciendo muchos los partidos de los equipos de media tabla para abajo, para mí es el mejor central del fútbol paraguayo, el mejor central del fútbol paraguayo de los equipos de media tabla para abajo, de lo que mostró el año. Porque me tocó gran parte de su partido de Cerro. ¿Sabes lo que pasa? Que si vos le das lectura, parece que los dos pelearon. Y acá que peleó fue Olimpia, no peleó Cerro. No es que los dos pugnaron. Cerro guardó silencio. Y eso hizo que vaya Olimpia. Solo que el que le vio previamente fue Cerro. El que le hizo un seguimiento, tenía un precontrato, estaba todo. Pensó que ya le tenían consigo. Pero Cerro Popular no peleó. soplo. Cerro no peleó, dice el contrato. Calentó la pava y se tomó el mato Olimpia. Cerro Porteño le dijo, este es el contrato, ustedes pueden pagar, y Cerro dijo no. Acá está lo que dijo. Dice que le dijo, este es el contrato, esto es lo que Olimpia no puede pagar, y Cerro dijo no. Y después, no sé ni si Cerro va a accionar. Yo creo que no va a accionar. Contra el club, yo creo que sí. Después de las palabras ayer de Zapac, contra el club. Eso cuando sí, dijo que ya está en asesoría jurídica. Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. ¿Qué dijo Junior Barreto? Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador del Olimpia. En el Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual. Por tan solo 140.000 guaraníes, no esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameris Bank, porque tenés descuentos hasta el 40% en todas las categorías con todas las tarjetas de Banco Sudameris en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Pérez, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales. En aulas temáticas, ingresa ibero.edu.py. Síguenos en redes sociales, Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. ¿Qué seña vio? Perdón, 1331. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. En Tupí cerramos el mes con broche de oro. Última feria mensual del año. Por temporada de verano vas a encontrar piscinas, aires, ventiladores, parlantes, lentes de sol y mucho más. Del jueves 29 al sábado 31, 7:30, 18 horas. La gente sabe. Y mirando lo que se viene a partir de aquí, habría que ver en la búsqueda Cerro de Central, porque Cerro que estaba buscando un central. ¿Para dónde apunta? Sí, hay que ver ahora con esta situación, aunque ayer decía Zapac que de momento que no se mueve Alexis Duarte. Veremos si sucede o no finalmente eso. Porque en la casa, porque decía, vamos a dar más oportunidad a la casa. ¿Qué tiene la casa hoy, Cerro, ahí en Central? Hoy tiene Rodrigo del Valle, que jugó poco hasta ahora. Muy poco. Y después y tuvo en un partido fue del Valle con Duarte. Sí, en el partido Libertad Cerro, el primer partido ante las complicaciones, y se quedó Duarte. Y después tiene a Patiño, y Patiño tiene Alexis y juveniles. Si se queda Alexis no habría mucho problema. Si se queda. Yo creo que aún así, Pancho, tiene que traer un central. Uno más. Uno al estilo Carlos Rolón, William Riguero, que esté ahí como segunda opción. Como una o si no, que pueda jugar luego también. Yo creo que más va a ir hacia donde dijo Zapac, que estamos trabajando en silencio, y va a dar un golpe fuerte en la contratación de un central de jerarquía, que pueda jugar inclusive con... Porque a lo largo del año puede quedar corto. Sí, yo creo que un central tiene que romper el mercado con un central de importancia.
Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalonso, teléfono 0981 129 900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 1333. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. Luego vamos a recordar para la red monumental satelital, como dice el niño José Casañas Ley, ¿verdad? Casañas Ley. Esto no es muy común en el fútbol paraguayo. Se puede llegar hasta la expulsión de encontrar los culpables y analizando con en este caso ya la asamblea. Sí, se lo encuentra culpable. Consideración de la asamblea. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores. 1334. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211. 099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Según el tablero, lo de Río, el volante que estaba Nacional Guaraní, Oscar Ruiz en Tacuaré. Y Junior Barreto en Olimpia. Si querés una solución a la suba del combustible, una moto Kenton es la solución. Una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. 1334. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. 1335. Si cargas en Shell, tenés la posibilidad de ganarte una de las cajas edición limitada con los 7 autitos y 2 baterías. Espectacular para coleccionistas. Todas las cargas participan del sorteo. Ingresa a tu factura en shell.com.py, participa y llévate la colección Shell completa. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con InCare. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000. Seguinos en redes sociales como @AsismetPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet, toda la vida. Las firmas se le hicieron acá. Estamos hablando que Junior Barreto no estaba más practicando en Juan León Mallorquín. Por eso se hizo acá. Sí. Flow tiene ticos por app y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 1336. En Frutica sabemos que hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan y a cambio estas nos brindan las mejores frutas para hacer los jugos de mayor calidad. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT, este sábado 31, último sorteo del año. Todos a los explota todo. Un departamento amoblado, 250 millones en el pozo, 150 millones por número de cartón y un Tesla 100% eléctrico, 1.000 millones que salen sí o sí. Pedí CNT Che por Emoy. Aprovecha el Samsung Week en Bristol. Escucha esta oferta: celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 220.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Sucedió este mediodía en Caguazú. Son oyentes nuestros los abuelitos en Caguazú y así como escuchan, perdieron literalmente todo. Un incendio en una de las habitaciones del hogar de ancianos en Caguazú. Hay un número para los que deseen apoyar y ayudar. Perdieron todo. Huyeron despavoridos con los empleados allí del hogar de ancianos en Caguazú, oyentes siempre de Fútbol a lo Grande. Y este es el número para ayudar a los oyentes que deseen ayudar, hacer algún giro, algún aporte. 0981-346-256. El nombre es Edgar en Caguazú, para el albergue de ancianos La Cruz de Cristo en Caguazú. 0981-346-256. Un incendio que se originó este mediodía y la verdad perdieron todos los abuelitos en este albergue en Caguazú. Repetimos el número. 0981-346-256.
En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. 1338. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Elegí el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Esto por si no sabe, Mateo firmó por América Mineiro. Así es. Sí. 2 años de contrato. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. 1339. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Queríamos hablar con Claudio Duarte, que ahora es un observador, ¿no? ¿Verdad? Sí. Está la expectativa. Años protagonista y ahora un desempleado le decimos nosotros cuando quedamos y así es, sí. Insecticidas Knockout con alto poder residual no es tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y rastreros. Knockout con el sello garantía de base. 1339. Cada vez falta menos para llevarte el caminazo del Electroman. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas estás generando cupones electrónicos y por si fuera poco, en diciembre se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroman.com.py. Muy buen punto lo que comentaba, comandante, y a la mesa y a los oyentes también ese tema cuando quedas sin trabajo de entrenador. En las primeras veces que te pasa es tan chocante, te quedas con un vacío tan grande. Después uno se va acostumbrando. Claro, estabas en el circuito y ponerle en el circuito de primera división. Claro. Yo ya tengo muchos años otra vez en esto también. Pero las primeras veces, comandante, es mortal. Sí. Vos te vas a tu casa y tenés que explicar que ya no te vas a ir a tu laburo. Porque ya ellos están acostumbrados también, y más todavía que fueron Trovadio, ¿cuánto? 6 años, ¿verdad? Sí, y ahora te vas y decís, papi, y después y ahora ya no tenemos trabajo, es mortal. Y te quedas con un vacío en el corazón, como se dice. En todos los órdenes, no solamente en el corazón. Claro. Haz el tour verano Peirega, entrar a las redes sociales de Erimarca y descubrir los lugares hermosos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasá por Erimarca. Equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimarca, lo que la fábrica no te dio. 1340. Ganá cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full, carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances, envía un WhatsApp al 0992-606-000. Esta promo sí que es full Copetrol, vamos. No, yo que no quiera exagerar, pero o ir más allá, pero no es común eso en el Olimpia lo que está pasando. Cuando Cardona dice, nosotros no vamos a pagar esto, son $2 millones. Sí. Y los que van a asumir, está diciendo Cardosa, son los que acordaron. Trovato y Brunote. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Lo que decía José Castañas Levi, asesor jurídico, ¿verdad? De la comisión disciplinaria, la que se creó hace poquito. Presidente de la comisión disciplinaria. Aquí lo tenemos. Bueno, ayer yo participé de la asamblea como socio, ¿verdad? Y el presidente del club dijo que ellos remitirían los antecedentes de algunos contratos de comisión de representantes porque eran irregulares en cuanto a su forma y que eso causa un perjuicio para el club y que no reconocerían ese compromiso por ser irregular y entonces remitirían. Entonces, si es que remiten, nosotros haremos una copia de toda esa documentación y le enviaremos a cada uno de los afectados para que puedan hacer su descargo, ¿verdad? Y una vez concluida esa pequeña y breve investigación, se devolverá a la comisión directiva y ellos son los que tomarán la decisión de si se aplica alguna sanción o no. Es decir, José Castañas Levi, es decir, ¿por qué se debe esto? ¿Por qué se acordó con esto? ¿Por qué se estipuló esto? Son preguntas que ustedes quieren respuesta.
Sí, porque yo recuerdo haber visto, Arturo, un par de esos contratos, y en algunos que yo vi no tenían la firma del tesorero, por ejemplo, ¿verdad? Y la única manera de obligar al club patrimonialmente es con la firma del presidente y del tesorero. Entonces, pero repito, eso sabremos, porque es más de un caso, eso sabremos cuando nos remitan formalmente, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, o sea, hasta dónde nos podrá decir, hay otra reservada. Adebayor, su representante, ¿está? Sí, es uno de los casos que está. Resulta que yo recuerdo que esos contratos figuraban como comisión de representantes, ¿verdad? Pero los montos eran montos muy altos respecto de lo que es una comisión, ¿verdad? Entonces por ahí y no tenían algunos la firma del tesorero, ¿verdad? La mayoría de esos, por lo menos dos de los que yo vi, eran representantes de empresas que traían y que en concepto de haber conseguido la transferencia del jugador al Club Olimpia, ellos decía el contrato que cobraban una comisión. Pero bueno, como sabemos, las comisiones son porcentajes bajos, ¿verdad? Por los mismos montos de los contratos. Pero estas comisiones eran muy importantes y hay que aclarar que se emitieron cheques adelantados y diferido mejor dicho, a estas personas que hoy reclaman por sí mismas o por terceros al Club Olimpia esos montos. Hablamos de $1 millón más o menos, el representante, el intermediario de Polenta, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso era más o menos esos montos eran montos muy importantes. Sí, y en los contratos yo lo que recuerdo, voy a volver a leer cuando me envíen, pero de lo que recuerdo es que no quedaba muy claro cuál era el concepto, ¿verdad? Hablas de dos casos puntuales, Polenta y Adebayor. El uruguayo, sí, esos dos casos yo recuerdo haber visto una copia de ese contrato, ¿verdad? Y al no tener firma del tesorero, ¿qué te hace pensar a vos, José Casañas Levy? Y no le obliga al club desde el punto de vista formal, pero hay que aclarar una cosa, hay demandas, o sea, como son títulos ejectivos los cheques, igual le ejecutan en los juzgados, ¿verdad? Entonces, por más que el club desconozca lo que ahora seguramente se va a analizar, es si el comportamiento de los que obligaron al club fue un comportamiento regular o no. Ese va a ser el objetivo, digamos, del sumario. Estamos hablando de los dos presidentes que fueron, Trovato y Bruno, ¿tenés ese orden? Es correcto. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, ¿quién se encarga de decirle a Trovato venir? ¿Son declaraciones de qué tipo? Bueno, una vez que se reciba, los miembros de la Comisión de Disciplina, somos 3, se va a designar uno de los 3 miembros y esa persona va a notificar con todas las copias para que cada uno de los notificados pueda hacer su descargo, ¿verdad? Y bueno, ellos pueden ejercer su derecho de hacerlo o no. ¿Hay antecedentes en Olimpia? No. ¿Y cómo tomas esto vos? ¿Y qué escuchaste? ¿Y qué pensás, doctor? Yo, Arturo, entiendo que es un tema extremadamente importante y delicado por el compromiso que representa para el club y por el impacto que esto tiene en el balance y en el patrimonio, ¿verdad? Entonces es muy importante que quede absolutamente claro cómo se realizaron esas operaciones, por qué se hicieron de esa manera, y a partir de ahí tomar una decisión, porque es algo que tiene que quedar para cosas futuras, ¿verdad? Es un tema muy sensible, Arturo, y muy complejo también, porque son contratos que firmó un presidente del club, ¿verdad? O sea, no es tampoco cualquier cosa. Si las explicaciones convencen,
Está. Y si no fuese así. Y si no fuese así, se remite un dictamen a la comisión directiva, y la comisión directiva en mayoría tiene que votar si aplica una sanción, qué sanción aplica, o si no aplica ninguna sanción. Para eso tienen que estar Trovato y Brunote. Todas las personas notificadas y con su descargo, si lo presentan, va a ser enviado a la comisión directiva. ¿Y quiénes más van a ser citados? Y hay que ver, Arturo, los documentos que envía la comisión directiva, y las personas que aparezcan ahí, todas van a ser citadas. O las que tengan o puedan tener algún conocimiento, ¿verdad? Pero eso significa algún conocimiento, una persona más sobre el mismo caso. Claro, puede ser que la firma sea de una persona, pero como es un tema administrativo, ¿verdad? Puede ser que hayan personas dentro de la tesorería o dentro de la administración que tengan un conocimiento sobre cómo se hicieron esas operaciones para poder escucharles y que forme parte del análisis. Dice la comisión directiva, contratamos de Bayor, pero hay que pagarle al comisionista esto. ¿Eso fue resuelto por la dirigencia o a título personal del presidente de turno? ¿Estará esa pregunta? Claro. Una de las cosas que vamos a pedir indudablemente es si figura en algún acta de comisión directiva esas operaciones y esos compromisos, ¿verdad? Por supuesto, eso es muy importante. ¿Y si no fuese así? Y bueno, si no fuese así, vamos a analizar si eso, qué impacto tiene en el dictamen que hay que hacer, ¿verdad? Y por qué no. Probablemente, si es que los presidentes anteriores deciden hacer su descargo o piden comparecer, que es su derecho, nosotros le preguntaremos cosas relativas a eso también, ¿verdad? Si pusieron a consideración, por qué no lo hicieron, si es que no lo hicieron, todo lo que tenga que ver con una aclaración y con su derecho a defenderse, ¿verdad? El dictamen puede ser recomendando a la comisión directiva la no aplicación de una sanción o la aplicación de sanciones, y eso a su vez tienen diferentes gravedades, digamos, ¿verdad? Diferentes niveles de gravedad. Suspensión, la más grave es la expulsión, ¿verdad? Y la comisión directiva tendrá que tomar la decisión, y si la persona quiere recurrir eso, como vos sabés, y en cualquier asociación, la asamblea es el máximo órgano. La comisión directiva puede aplicar la sanción y puede ser revisado ante una asamblea. Claro, y la asamblea puede no estar de acuerdo con la comisión directiva en caso de que proponga sanción. Así mismo. ¿Qué tiempo tienen para presentar con papeles, si fuese así, Trovato y Brunote? Está previsto en el reglamento, nosotros vamos a darle el tiempo suficiente, el que necesiten para presentar. Hay que recordar que este es un sumario, ¿verdad? Es decir, es un procedimiento breve, Arturo, por lo tanto no puede durar más de 60 días, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, ellos tendrán un plazo para presentar su descargo, ¿verdad? Es casi seguro, Arturo, que más personas sean convocadas, porque este tipo de operaciones no se pueden realizar con una sola persona. O sea, acá hay que ver si se asentó en la contabilidad, cómo se asentó en la contabilidad, qué es lo que dice el gerente de turno de ese momento. Aclarando una cosa, las personas socias del Club Olimpia son las que están sometidas a los estatutos y al reglamento. Si una persona no es socia, igual podemos pedirle su colaboración, pero no está obligada, digamos. ¿Ya hablaron con Trovato a título personal y con Brunote, o se van a hacer sentir a través de los medios o por una nota de ustedes? No, nosotros no podemos, Arturo, hablar personalmente con ellos sobre el tema. Tenemos que hacerlo formalmente para mantener también lo que dice cualquier sumario. El sumariante tiene que mantenerse distante de las personas sobre las cuales hay que decidir su conducta, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen, como cualquier ciudadano y como cualquier persona. Ellos también me conocen y saben que tanto yo como el doctor Raúl Codas somos personas que no tenemos
ningún tipo de encono ni nada con ellos. En fin, trataremos de hacer el mejor trabajo posible. Cada caso se analiza de acuerdo a los antecedentes de ese caso. No cuentan otro tipo de casos anteriores similares que, como vos decís, puede ser que hayan, yo no sé, ¿verdad? ¿Y qué dice el estatuto referente a esto? ¿Es el club o es el presidente de turno que se hace cargo de la deuda? Con comisionistas, digo, o representante. El club es el club de hecho es el que está siendo demandado, ¿verdad? Y como te dije, como son cheques, son títulos ejecutivos, en esos juicios no se puede discutir el origen ni el fondo de la operación, ¿verdad? Se discute si es emitido por esa persona o no y punto, ¿verdad? Pero en el club sí se puede analizar si ese comportamiento fue correcto o no. Ahora, ¿fueron cheques sin fondo? ¿Quiénes tienen los cheques, si es que los tienen? Esa es una buena pregunta, Arturo, porque aparentemente en algunos casos no es la persona que retiró los cheques. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son? Y nombran abogados generalmente para ejecutar, ¿verdad? Nombran abogados, no, muchas veces ellos descuentan esos cheques como una operación financiera. La verdad que yo no estoy a cargo de esos juicios y no quiero decirte una cosa por otra, ¿verdad? ¿Los cheques quedaron en manos de terceros? Sí, en varios casos sí. Nosotros vamos a pedir probablemente un informe a la asesoría jurídica para que nos dé los detalles de cuál es la situación de esos documentos, ¿verdad? En el ámbito judicial, como escuchaste, ayer el presidente dijo, nosotros no vamos a reconocer esta deuda y vamos a pelear hasta el final en el ámbito judicial, o sea que ellos deben tener todos los detalles, ¿verdad? ¿Y quién va a asumir la deuda? Y eso va a ser algo que va a tener que resolver la comisión directiva, porque el estatuto establece que las personas que causan daño al club, tanto desde el punto de vista patrimonial como moral, tienen que responder, y eso decidirá la comisión directiva cómo hace ese reclamo, ¿verdad? ¿Ese estatuto se mantiene o fue cambiado? No, está vigente el estatuto. Bueno, entonces, quienes hicieron esto se hacen responsables de sus actos, lo que está diciendo, no el club. Claro, una vez que el club le reclame, hay una figura, no quiero entrar mucho en ese detalle porque es algo que todavía no se decidió, pero hay una figura en el derecho que se llama el derecho de repetición. Es decir, cuando yo pago algo porque soy tu codeudor, por ejemplo, después yo tengo derecho a reclamarte a vos que me devuelvas. ¿A quién le va a reclamar? Y a quienes resulten responsables de lo que ocurrió. ¿Y quiénes son responsables según vos? Y veremos, Arturo, quiénes aparecen en esos contratos firmando, ¿verdad? Resulta que obligarle al club requiere cumplir los estatutos. Entonces, si se emitieron cheques y se firmaron documentos sin cumplir con esos requisitos, esas personas probablemente serán reclamadas posteriormente por el club, ¿verdad? Aparte de 2.360.000 o 350 de polenta, ¿está el comisionista? Sí, es una suma muy importante, sí. Y ustedes están diciendo comisionista, no. Y como vos sabés, eso tuvo consecuencias en FIFA y todo, ¿verdad? Los casos de estos jugadores tuvieron consecuencias en FIFA, y bueno, según lo que yo escuché, pero no tengo información documental sobre eso, varios de los casos no se pudieron arreglar, y esto el presidente lo va a confirmar seguramente, porque el representante le dijo al jugador que no arregle, ¿verdad? No quisieron llegar a esto, pero llegaron en esta situación de Trovato y de Brunote. Y eso es algo que se va a desarrollar en el curso del año entrante probablemente, Arturo, porque como te digo, primero tendrá que haber la conclusión del sumario, la comisión directiva tendrá que tomar una decisión, y yo entiendo que en ese momento se va a instruir o no, ¿verdad?, a los abogados del club que hagan los reclamos. En todos los casos, cuando se cite comisionista, tendrán que declarar o apuntar por qué Trovato y Brunote, cuando se hable de comisionista, así es, ¿verdad? Así mismo es. No porque sean comisionistas, ¿verdad?, sino porque esos contratos figuran, en los que yo llegué a ver, figuran montos exorbitantes en cuanto a pagos de comisión que no son del todo claros. ¿A cuánto alcanza, según lo dijo el propio Miguel Cardona, cuánto alcanzan los comisionistas? ¿Cuánto dinero en total?
Creo, Arturo, que eran más de 2 millones de dólares, creo. Hasta aquí con las preguntas, gracias y perdón por tanta insistencia para esclarecer el tema en nuestra intención. Aquí como periodista. Un gusto, digo, Arturo. Ustedes ya sabrán. Gracias, claro, amable. claro. Gracias. Por supuesto. Gracias, José Castañeda Levy. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 37 grados. Hoy la viceministra de Educación Alcira Sosa dio a conocer algunos datos relacionados al calendario lectivo 2023 y confirmó que el mismo ya está aprobado, abriendo las actividades a partir del 7 de febrero con los primeros preparativos administrativos y capacitación para docentes. Luego las clases comienzan oficialmente el 20 de febrero y seguirán hasta el 30 de noviembre del próximo año. Pobladores de la compañía Isla Abogado de Luque denuncian la falta de agua desde